Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo review completo de Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro. Hay que comenzar. Los fabricantes cada vez lanzan más dispositivos, así que tenemos que empezar a hacer dos reviews en un solo video, porque de lo contrario no nos alcanza el calendario. Vamos a conocer qué es lo que nos puede ofrecer este fabricante, porque en esta serie T generalmente Xiaomi nos ofrece una propuesta interesante a nivel de especificaciones y precio, no tan atractivo como su submarca Poco, que generalmente es la más competitiva. Sin embargo, son dispositivos que definitivamente pueden competir de tú a tú contra sus principales rivales. El Xiaomi 15T tiene un precio de lanzamiento en México de 13,999 pesos. Eso es más o menos $760, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Esto lo pone a competir en un segmento de gama media premium, por llamarlo de alguna manera. Ya sabes que esto puede variar dependiendo de muchas personas, pero bueno, por precio yo lo puedo más o menos categorizar en ese segmento. Por otro lado, el Xiaomi 15T Pro llega a un precio mucho más elevado de 18,999 pesos, que es más o menos $1,030. Esto ya lo pone a competir en un segmento de gama alta, así que vamos a ver si los dispositivos tienen o no lo suficiente para competir. En este caso, el Xiaomi 15T Pro también se ofrece en una edición de 1 TB que sube de precio, pero bueno, es una muy buena cantidad de almacenamiento. En ambos casos, Xiaomi te regala muchísimas cosas si los adquieres en su tienda oficial. Por ejemplo, te regalan Xiaomi Bot 5, 3 meses de Google AI sin costo, 3 meses de YouTube Premium, 4 meses de Spotify Premium, reemplazo gratuito de la pantalla durante los primeros 6 meses, reparación fuera de garantía con mano de obra gratuita dentro de los primeros 12 meses. También te dan atención al cliente VIP durante 24 meses para que en caso de que algo le llegue a pasar a tu dispositivo tengas una atención pronta, y también acceso exclusivo a Dragon Pass en salas VIP en aeropuertos que cuenten con esta sala. Así que es un paquete muy grande de beneficios. Incluso en el modelo base todavía te regalan una bocina y en el modelo Pro te regalan una tablet, además también de almacenamiento en la nube por 6 meses con Google. Como ves, Xiaomi quiere dar una propuesta bastante atractiva a nivel de complementos que no forman parte de las especificaciones de los dispositivos, pero que de alguna manera pueden llamar la atención. Aunque evidentemente las pruebas gratuitas son solo por un tiempo, entonces si vas a desquitar los beneficios podrías considerarlo, pero de lo contrario yo creo que no es algo que deberías considerar al momento de decidir tu compra. Pero no solo los puedes conseguir en la propia tienda de Xiaomi, sino también en tiendas online, en compañías telefónicas. Ese es uno de los puntos positivos, digamos, de esta marca, a diferencia de Poco, que se distribuye solo por internet. Por eso los precios no son tan competitivos como en Poco, pero bueno, vamos a empezar a conocerlos para que tú me digas tu opinión en los comentarios. A nivel de diseño, estamos delante de dispositivos que comparten una misma filosofía, aunque no son exactamente iguales, pero sí apreciamos biseles bastante finos en el frente que les da un toque de mucha modernidad. Eso es algo que me ha gustado muchísimo. Se ven muy bien, aunque el modelo base sí va a tener un bisel ligeramente más grueso en la parte de abajo, pero en general, como te digo, los dos se ven muy modernos. Ambos vienen con Gorilla Glass 7i para proteger frontal, pero con respecto a los marcos vas a notar que tenemos plástico en el base y aluminio en el modelo Pro, ambos con marcos rectos. En el lateral derecho con botones de volumen y botón de encendido y apagado. En la parte de arriba es curioso que solo el modelo base tiene un micrófono, mientras que en la izquierda ambos están completamente limpios. Para la parte de abajo los dos repiten fórmula con bandeja para Dual SIM, también un micrófono, puerto USB-C y rejilla para el altavoz. En este caso ambos dispositivos tienen un grosor por debajo de los 8 milímetros. El modelo base, para ser exactos, mide 7.5 milímetros, mientras que el modelo Pro sube a 7.96 milímetros, pero en general se perciben bien construidos. El peso también va a variar de uno a otro, con 194 y 210 gramos respectivamente. Para la tapa trasera, en ambos casos tenemos fibra de vidrio que se siente bien al tacto, da una sensación premium definitivamente. Vienen con un acabado
estilo satinado que le da cierto brillo, pero no refleja la imagen, por lo tanto lucen elegantes. El módulo de cámaras también tiene un corte en diagonal que hace que se vea como un acabado pulido mucho más brillante. Evidentemente en las cámaras sí tendremos diferencias, pero hablaremos de eso en un momento. A nivel de diseño puedes notar que en el modelo Pro el flash está fuera del módulo de cámaras, mientras que en el modelo base está dentro de estos círculos. Y también tendremos diferencias en los colores. Como te das cuenta, yo los tengo disponibles en colores gris y oro mocha, pero para ambos dispositivos también está disponible el color negro. El modelo base además tiene una opción oro rosa y el modelo Pro también tiene su versión en color gris, que básicamente se ve como plateado. Ambos llegan con IP68 para tener una muy buena resistencia al agua, aunque hay competidores que ya empiezan a incluir IP69, incluso en rangos de precio inferiores, así que no va a ser lo más espectacular, pero creo que todavía lo podemos aceptar como algo positivo. Sin embargo, creo que para rematar con este tema del diseño y la resistencia, sí me hubiera gustado ver una versión más avanzada de Gorilla Glass en el modelo Pro, porque el hecho de compartir Gorilla Glass 7i hace que este dispositivo pierda un poco de atractivo en cuanto a resistencia, considerando que lo que debería tener sería Gorilla Glass Victus 2, que es más resistente, pero desafortunadamente la resistencia no va a ser algo tan destacado en estos modelos. La pantalla es exactamente la misma para ambos dispositivos. Encontraremos 6.83 pulgadas en su diagonal con resolución 1.5K, para ser exactos es 1280 x 2772 píxeles, alcanzando una densidad de 447 píxeles por pulgada. Es una pantalla que definitivamente nos va a dar un nivel de detalle positivo, ligeramente superior al promedio que vemos en los celulares, y evidentemente ha ganado tamaño con respecto a la generación pasada, así que definitivamente se ve muy bien y muy amplia. Nos ofrecen tecnología AMOLED, así que vamos a tener contrastes elevadísimos, colores también muy intensos, y en este caso nos ofrecen diferentes calibraciones de color a nivel de software para que elijas tu favorita. Incluso en los ajustes avanzados puedes seleccionar la gama de colores que quieres que cubra la pantalla y ajustar el espacio de color RGB, también el espacio de color HSV e incluso ajustar el contraste y la gama. La verdad es que Xiaomi es de los fabricantes que más nos va a permitir personalizar cómo luce la pantalla, ya que además tienen el ajuste manual de la temperatura de color, así que los contenidos se verán muy bien. De hecho, también complementan bien con un buen brillo. En el pico máximo llegan a 3200 nits, aunque hay que decir que el Xiaomi 14T Pro de la generación pasada tenía una pantalla de 4000 nits, así que ahí algo sucedió. Xiaomi quiso bajar un poco el brillo de esta pantalla. Este brillo se puede aprovechar perfectamente bien, ya sea debajo de la luz del sol o en contenidos HDR, porque sí son compatibles con HDR10 Plus y Dolby Vision, así que tanto en YouTube como en Instagram o Netflix lo pude estar probando y los contenidos se verán muy bien. Para quien no lo sepa, los contenidos HDR provocan que algunas zonas específicas de la pantalla emitan más brillo que otras para darle mucho más realismo a los contenidos que estás viendo a través de las pantallas. Y por supuesto también las propias fotografías que captas con estos dispositivos son compatibles con esta pantalla HDR para disfrutar de estos contenidos a máxima calidad. La pantalla la verdad es que se ve muy bien. Con respecto al brillo más bajo, vas a notar que sí bajan de manera considerable, pero curiosamente no existe el interruptor de atenuación extra que encontramos en otros dispositivos. Afortunadamente la tasa de atenuación es altísima, de 3840 Hz, así que si eres muy sensible al parpadeo no lo vas a percibir, pero insisto, hay otros dispositivos que sí nos permiten bajar aún más el brillo. Ambos dispositivos, al más puro estilo de los televisores, vienen con funciones de inteligencia artificial como super resolución, mejora AI HDR y MEMC, que nos van a permitir mejorar la calidad de los contenidos que estamos viendo. Estas funciones vienen apagadas por default porque si las enciendes te van a consumir más batería, así que tú decides si las quieres utilizar o no, pero la buena noticia es que estén presentes para mejorar todo lo que vemos a través de estas pantallas. Para rematar, la pantalla del modelo base corre a 120 Hz, mientras que el modelo Pro sube a 144 Hz. Creo que están perfecto también en este aspecto para mostrarnos mucha fluidez.
Para el sonido compartirán exactamente los mismos altavoces que nos dan un sonido de buena calidad. Se percibe equilibrado pero muy estándar. No creo que llegue a ser algo tan destacado porque no destacan ni en volumen ni tampoco por un audio con una presencia de graves muy potente o agudos muy bien definidos. Creo que en este sentido simplemente cumplen con lo que uno esperaría de un dispositivo, no decepcionan para nada. Afortunadamente complementan bien con el software del audio, pero antes de conocerlo, escuchemos una pequeña prueba, aunque recuerda que no es lo mismo escucharlo en vivo. Ambos integran funciones de Dolby Atmos y Xiaomi Sound con diferentes efectos personalizados y presets para cambiar más o menos el estilo del sonido. También ambos tienen opción de sonido envolvente y acceso a un ecualizador de 10 bandas que nos permitiría modificar un poco la calidad de sonido que estamos percibiendo completamente a nuestro gusto. Ambos también cuentan con una función para ajustar el volumen de manera individual por cada aplicación, que definitivamente resulta bastante útil para hacer sonar varias aplicaciones al mismo tiempo. Y también tienen una opción que se llama múltiples fuentes de audio, que nos permite evitar que se modifique el volumen multimedia cuando estamos haciendo algunas otras actividades. Ninguno tiene jack de audífonos, pero integran códecs de audio de alta resolución que definitivamente pueden ayudar con accesorios compatibles como LHDC, aptX y LDAC para soportar un audio muy nítido de forma inalámbrica. Con respecto a los micrófonos, sí hay diferencias. El modelo base tiene 2 micrófonos, mientras que el modelo Pro tiene 3 micrófonos, aunque uno de ellos está un poco más oculto. Pero vamos a escuchar una prueba de llamadas. Estás escuchando una prueba grabada con los micrófonos de este dispositivo. Estoy en un ambiente ruidoso para probar qué tal cancela el ruido en las llamadas. En este caso también puedes apagar la reducción de ruido. Vamos a escuchar. Ahora estás escuchando este audio con la reducción de ruido desactivada para tratar de notar si hay alguna diferencia. Eso será todo. Como pudiste notar, cancela bastante bien el ruido. Escuchemos ahora cómo se desempeñan en condiciones de demasiado ruido simulando un concierto. Se escucha claro, hay que afinar, suena limpio, hay que ajustar, estoy probando, no es el final, es solo techno
Curiosamente, el modelo base me parece que mantiene mejor el detalle, incluso mantiene mejor los graves. Parece que el modelo Pro de alguna manera trata de aplicar cierta cancelación de ruido que estropea un poco el audio, perdiendo muchos detalles en estos ambientes muy ruidosos. Es algo que podrían corregir con alguna actualización de software, pero me pareció curioso. Para cerrar con este bloque, ambos dispositivos incorporan motor áptico en el eje X para una vibración premium. Se percibe bien cuando estás interactuando con el celular, el teclado, botones, deslizadores y más, aunque todavía no es el sistema operativo que más llega a aprovechar este tipo de motores de vibración, pero en lo general dan una buena experiencia. La cámara frontal de ambos dispositivos es de 32 megapíxeles con apertura f2.2 y enfoque fijo. En este caso tenemos el gesto de apertura rápida pulsando 2 veces el botón de encendido y apagado, incluso con la pantalla apagada, o desde cualquier otra zona en la que estés utilizando el celular puedes utilizar este mismo gesto para abrir con velocidad la cámara. Me parece muy bueno en ese aspecto. Observa que la velocidad de captura con la cámara frontal es notablemente buena desde el modelo base, así que en el modelo Pro será igual o mejor. Vamos a encontrarnos aquí con 2 niveles de amplitud y podemos aplicar algunos efectos, por ejemplo, para la belleza facial con diferentes tipos de parámetros que permiten modificar muchísimas cosas de tu rostro. También vamos a encontrar acceso a los diferentes filtros de color que podemos utilizar en tiempo real con su propio ajuste de intensidad. En la esquina también tenemos un botón para tratar de encender la pantalla y simular un flash. Y por supuesto también nos permite tomar fotografías con movimiento, que observa que guardarán un pequeño fragmento en video para poder revivir ese momento en el que tomaste la foto. Simplemente hay que pulsar el botón que aparece en la esquina. Incluso tiene un poco de audio y de esta manera podrías más o menos disfrutar de esto. Incluso puedes extraer algún otro momento o cambiar los efectos para que se vea como un video invertido o como un video de rebote. Tú eliges más o menos el efecto que quieres tener en estas fotografías con movimiento. Observa que también vamos a encontrar el gesto de captura, pero en este caso viene desactivado. Curiosamente hay que acceder a la configuración para elegir el tipo de obturador, porque sí está disponible con la palma. También puedes arrastrar el obturador para tener un obturador adicional y colocarlo en donde tú quieras, o también puedes tocar en cualquier zona de la pantalla para tomar la fotografía. Entonces tienes varias formas en las cuales te permite tomar la fotografía y definitivamente eso es agradable. Curiosamente, para selfie, observa que también trae la opción de ajustar los efectos de maquillaje para hombres para que no se vean tan pesados en fotografías grupales, y también vamos a tener la opción de quitar lunares si es que lo deseas. Además, observa que si mantienes presionado el obturador inicias la grabación de un pequeño video, aunque curiosamente no tiene disponible la ráfaga. Los resultados con esta cámara frontal la verdad es que sí me han decepcionado, sobre todo en el modelo Pro, aunque incluso desde el modelo base ya es un resultado que no luce bien. Sobre todo el color verde luce poco preciso. Al tener enfoque fijo debes estar a una distancia óptima, de modo que si estiras un poco el brazo notarás que el resultado ya luce desenfocado, con bajo nivel de detalle, además de que los rostros lucen con una coloración que no es demasiado precisa. Y por supuesto, si quieres capturar algún detalle muy cercano de tu rostro no será posible. Mientras que a contraluz observa que la vista previa no está optimizada, así que luce muy mal, aunque el resultado sí mejora en cuanto al equilibrio de luces y sombras, pero sigue luciendo a una fotografía de un dispositivo de gama media, que en el modelo base le podemos llegar a perdonar un poco, pero en el modelo Pro es inaceptable. Es una cámara frontal realmente muy mala para el precio en el que se distribuye el modelo Pro. Y en las noches, evidentemente que la cámara tampoco hará un trabajo espectacular, aunque la verdad superó mis expectativas. Creí que se iba a comportar peor de lo que se comportó y me parece que logró mantener un detalle suficientemente bueno, aunque sí se nota bastante ruido presente, pero insisto en que en lo general creo que el resultado ha sido agradable, sobre todo porque sí logró controlar suficientemente bien el ruido, aunque en escenas de contraluz nocturna los colores se ven mucho más pálidos y pierde contraste, pero si utilizas la pantalla como simulación de flash podría mejorar, aunque el color se distorsiona bastante. En retrato frontal observa que el efecto bokeh es muy agradable. Esto es de lo mejor que pudo hacer el dispositivo en cuanto a la fotografía de selfie. Y bueno, la cámara frontal del modelo Pro es básicamente la misma. Aquí estás viendo rápidamente algunos resultados que, como ya te anticipaba, son muy similares entre sí. Incluso en el modo retrato vemos también un efecto bokeh agradable.
Las cámaras traseras serán diferentes. En el modelo base vamos a encontrarnos con un lente de 23 milímetros con apertura f1.7 y enfoque automático, además de estabilización óptica, utilizando un sensor de 50 megapíxeles, es el Light Fusion 800. Todo esto para la cámara principal, que por cierto, a nivel de interfaz de usuario, observa que nos permite acceder a un recorte de 28 y 35 milímetros si pulsamos encima del botón 1. Después nos encontraremos con la cámara telefoto de 46 milímetros con apertura f1.9 y enfoque automático con un sensor de 50 megapíxeles. Pero curiosamente es un sensor que viene sin estabilización óptica. Eso es algo que hay que notar porque sí se percibe movimiento. Entonces debes tener lo más estático posible el dispositivo para poder obtener una buena fotografía. En las noches seguramente será algo complicado. Y esta cámara nos ofrece acceso a un recorte de 92 milímetros al pulsar sobre ella. En el modelo Pro, a pesar de que conserva la misma resolución para la cámara principal, en realidad estamos hablando de un sensor Light Fusion 900 que es más avanzado en cuanto a rango dinámico y otras cosas, y el lente es de 23 milímetros con apertura f1.62, así que es más luminoso, mantiene enfoque automático y mantiene estabilización óptica. Esta cámara principal observa que nos ofrece recorte de 28 o 35 milímetros y en 2x también será zoom digital, así que es un recorte de 46 milímetros. La cámara telefoto en este modelo salta hasta 115 milímetros, que sería 5x de zoom óptico, en este caso con apertura f3.0, así que no es lo más luminoso que tendremos en el mercado. Obviamente con enfoque automático, y aquí sí cuenta con estabilización óptica, todo esto con un sensor de 50 megapíxeles. Entonces observa cómo definitivamente aquí sí controla mucho mejor los movimientos, y eso también va a ayudar en las capturas donde no haya demasiada luz. Y esta cámara nos ofrece un recorte de 230 milímetros, es decir 10x de zoom digital, que todavía mantendría calidad óptica. La cámara ultra wide es la misma para ambos modelos, con 15 milímetros, apertura f2.2, enfoque fijo y 12 megapíxeles. La verdad es que es una cámara un tanto sencilla y básica, que me parece que en el modelo Pro sí se va a quedar muy corta. Tal vez en el modelo base lo podríamos llegar a aceptar, pero en el modelo Pro le pediríamos enfoque automático. En ambos casos vamos a encontrar lentes que traen recubrimiento antirreflejo para evitar que las luces se noten demasiado en las fotografías. Eso es vital para la fotografía nocturna. Además traen también filtro de luz infrarroja con otro recubrimiento. Todo esto es porque vienen en colaboración con Leica, así que Leica cuida muchísimo la calidad de los lentes y eso definitivamente que le va a ayudar un poco. Tampoco es que va a hacer maravillas, ya lo veremos en un momento. Por ahora me interesa que veas la velocidad de captura, que es realmente buena desde el modelo base, así que en el modelo Pro será todavía mejor. Y observa que nos ofrece acceso a una ráfaga de hasta 100 fotografías deslizando el obturador hacia un costado. Si mantienes presionado el obturador, vamos a iniciar la grabación de un video corto, y observa que en nuestras pruebas tratando de capturar el número 3, la obturación sí fue realmente muy eficaz. Es bastante fácil capturar el momento preciso cuando estás pulsando el obturador. La ráfaga tarda más o menos un cuarto de segundo en empezar y tiene muy poco espacio entre una y otra foto, lo cual ayuda a extraer el momento exacto, así que también ayuda muchísimo. Y observa que en el modelo Pro los resultados fueron prácticamente iguales, una captura inmediata y también una ráfaga de muy buena calidad que tarda más o menos un cuarto de segundo en empezar. En la interfaz nos encontraremos con un botón para ajustar la compensación de la exposición, que siempre viene bien para tenerlo completamente fijo. Además vamos a tener otro botón para cargar algunos filtros. Unos han sido trabajados en colaboración con Leica para tener diferente interpretación de los colores, las sombras y más, y por aquí te ofrece también algunos otros filtros de color, cada uno con su ajuste de intensidad para que tú elijas qué tal quieres que se vea. Eso me ha gustado mucho. En la parte de arriba también hay otro botón para captura de movimiento para evitar efectos barridos que veremos en un momento, y por aquí también tenemos la fotografía que ya te había anticipado, que es con captura de movimiento, además de que tienes dos interpretaciones Leica, uno que se llama Leica auténtico, que va a darnos un contraste mucho más marcado, y otro que se llama Leica vibrante. Observa también que desde el menú adicional puedes activar rápidamente la marca de agua especial de Leica, que definitivamente también es muy agradable, o también tener acceso al temporizador y a la configuración completa. Aquí observa que nos permitiría también cambiar la distancia focal predeterminada. Si prefieres la perspectiva de 35 milímetros, lo podrías poner por aquí, además de que nos permite ajustar la calidad de imagen y también las preferencias de medición. Es decir, que si hay un rostro presente, va a darle prioridad a iluminar bien el rostro, o puedes seleccionar promedio también. Es algo que me gusta porque otros fabricantes no nos permiten cambiar esto. De hecho, también nos permiten cambiar el orden de los modos que tenemos ahí en la interfaz, o seleccionar cómo queremos que se vea la lista completa de modos, incluso el color de la interfaz de cámara en cuanto a los tonos resaltados, que también es algo que es interesante
porque otros fabricantes no nos permiten tanta personalización por aquí. También observa que tenemos un estilo diferente para el modo de toma rápida, si es que quieres también personalizar el obturador. Y también puedes elegir si quieres que automáticamente elija entre un telefoto físico o zoom digital. Si tocas en pantalla también puedes ajustar el brillo y el enfoque, pero para más parámetros está disponible el modo Pro, donde observa que tendremos la compensación de la exposición, también la velocidad de obturación que puede llegar a 30 segundos, ISO que puede llegar hasta 6400, balance de blancos, enfoque y además aquí puedes ir guardando presets, que es algo bastante útil para que con un solo toque puedes cargar todos los parámetros manuales que ya has establecido. Definitivamente que la interfaz de cámara es muy buena. Vamos a encontrarnos también aquí con otro botón que nos permite modificar el contraste, la temperatura, también el balance de cian y magenta y también la saturación y la nitidez, de modo que tienes un abanico de posibilidades enorme para que la fotografía salga tal como la imaginas. Tenemos por aquí también los filtros que ya te había mostrado hace un momento y por supuesto la posibilidad de tomar las fotografías no solo en JPG sino también en RAW, además de seleccionar otra vez entre las diferentes perspectivas de Leica. También en el modo Pro tenemos la ráfaga temporizada y los ajustes de exposición para que tú elijas cómo va a funcionar la exposición automática. Y para aspectos inteligentes observa que el dispositivo cuenta con un modo documento especial que nos permitirá capturar este tipo de hojas con un recorte automático. Además, aquí en la parte de arriba aparecen los botones para seleccionar si quieres que esté en blanco y negro o incluso con un tono de color mejorado. Todo esto ayuda muchísimo y también te permite utilizar la cámara ultra wide, que en escenas con muy poco espacio ayuda muchísimo, e incluso la telefoto, que ayudaría por ejemplo a capturar y escanear un pizarrón. Sí, en el modelo Pro te deja llegar también a 5x para escanear documentos o, como te digo, el pizarrón, pero todavía podría mejorar si nos dejara ir agregando varias páginas, ya que en este caso son fotografías individuales lo que va capturando. Y para los códigos QR, evidentemente que también estará disponible la opción, aunque con un botón bastante sutil que aparece en la esquina inferior izquierda para ejecutar la acción. Vamos a darle un vistazo a los resultados de las cámaras. Primero con el modelo base. Observa que la cámara ultra wide nos ofrece una buena amplitud. En esta escena se ve una calidad suficientemente buena. La cámara principal observa que llega a saturar un poco más los colores todavía. De hecho, me parece que es un dispositivo que no mantiene demasiada consistencia de color entre las tres cámaras, ya que observa que saltando a la cámara telefoto vamos a volver a ver colores ligeramente menos saturados. Pero independientemente de la gestión del color que hace, lo cierto del caso es que desde diferentes distancias focales nos permite obtener una muy buena calidad de fotografía. Hasta 92 milímetros tendremos todavía un nivel de detalle con calidad óptica, aunque no es un lente específico, pero más allá de eso, todavía en 115 milímetros, que sería 5x de zoom digital, todavía nos da un buen detalle. En 10x ya se empieza a quedar un poco corto este modelo base, pero todavía optimiza bastante bien el resultado para tener una fotografía decente para el rango de precio. Sin embargo, obviamente más allá, el nivel de detalle se va a reducir, a pesar de que el fabricante prometa llegar hasta 1380 milímetros, que sería 60x de zoom digital. La realidad de las cosas es que ya se ve una imagen muy distorsionada. Por supuesto que en ese sentido, el modelo Pro tendrá mejores capacidades en cuanto a la gestión del zoom. Incluso en la gestión de color me parece que tiene ligeramente mayor precisión, pero es agradable ver diferentes distancias focales soportando una buena calidad. Observa que en este, que era un día nublado, la luz se distribuye de manera muy uniforme, aunque no es una luz tan intensa, y a pesar de eso, con apertura f3.0 lo resolvió bastante bien todavía con este lente telefoto que incorpora. Aquí estás viendo el resultado con 10x de zoom digital, pero que todavía parece tratar de mantener calidad óptica. El resultado creo yo que es positivo. Ahora observa el resultado con 30x. Me parece que ha decepcionado un poco porque la imagen debería verse más oscura y se ve muy sobreexpuesta. Y es cierto que nos deja llegar hasta 100x, pero se ve con bastante ruido y otra vez con un resultado muy sobreexpuesto. Parece que no es lo más poderoso en cuanto a zoom. Pero mira, vamos a darle otro vistazo en nuestro escenario habitual. Observa que la cámara ultra wide sí llega a generar un poco de aberración cromática en las orillas, confirmándonos que no es de tanta calidad. Para el modelo Pro esto sería bastante malo, pero si nos seguimos acercando, definitivamente que hay un buen nivel de detalle. Finalmente, haciendo el salto a la cámara telefoto, seguimos notando un buen resultado en este zoom de media distancia, pero observa que cuando hay rostros presentes, el zoom podría no optimizarse a un nivel extremo. Todavía en 10x se ve bien. Un poco más allá de 30x, observa que este sería el resultado.
Pro, yo creo que hace un buen trabajo aquí. Yo te diría que 30X es el máximo donde todavía la calidad de imagen es buena, porque observa que sí nos deja ir todavía más allá, pero en realidad ya el detalle se ve muy bajo. No obstante, cuando no hay rostros presentes, te recuerdo que este dispositivo en realidad sí será capaz de optimizar aún más los detalles para destacar, por ejemplo, las zonas de letras y figuras bien definidas como líneas rectas. También las va a optimizar para tratar de hacer que se vea un nivel de detalle mayor, pero sí se ve un poco falso. Por eso hasta 30X yo diría que el zoom es bastante bueno y creo que sí puede competir bien para su categoría en el rango de precio de este modelo Pro. En condiciones de contraluz, observa que curiosamente tratan de hacer un buen equilibrio en la vista previa, aunque en el modelo base los resultados pueden ir variando mucho en cuanto a su coloración. Observa que con la cámara ultra wide hace un buen equilibrio, pero la zona de sombras sí se ve con un tono un poco raro y un pequeño halo a su alrededor, dando una precisión un poco baja. Con la cámara principal me parece que da una sensación de un poco más de realismo en estas situaciones de contraluz, y con la cámara de 46 milímetros vuelve a tener ligera sobreexposición, pero en lo general creo que sí tienen un buen comportamiento en este tipo de escenarios a contraluz, es decir, no se quema por completo la zona más iluminada y la zona de sombras sí se ve con un nivel de detalle notablemente bueno. Para el modelo Pro notaremos que ya no se aprecia este efecto sobreexpuesto de la zona de sombras que veíamos en el modelo base, aunque la cámara ultra wide, créeme que llega a sufrir un poco más de la cuenta en este tipo de condiciones de contraluz, porque se nota más la distorsión y la aberración cromática que puede llegar a tener, que para el modelo Pro, insisto, la cámara ultra wide sí llega a decepcionar. La cámara principal hace un buen trabajo definitivamente, aunque aquí otra vez logramos notar un poco de sobreexposición en la zona de sombras, pero es poniéndose bastante exigente. Curiosamente, con el recorte de 46 milímetros la coloración cambia dramáticamente, así que insisto en que no logra mantener una buena consistencia de color, porque con el lente telefoto vuelve a tener la coloración tradicional, pero específicamente hablando del equilibrio de luces y sombras, hace un buen trabajo. En las noches notaremos una buena calidad en la fotografía de Xiaomi 15T. Me gusta que logra equilibrar suficientemente bien las zonas más iluminadas, algo que no todos los dispositivos en el segmento logran, incluso en la gama alta. Con la cámara principal sucede algo muy similar, mantiene todavía un equilibrio de colores muy parecido, aunque conforme vamos avanzando el color puede ir cambiando un poco, pero incluso en el recorte de zoom 2X mantiene buena calidad óptica, pero con el lente telefoto también mantiene una buena calidad por la buena apertura que tiene, y observa, así se vería en zoom 3X aproximadamente. Después seguimos avanzando, en 10X creo que ya empieza a batallar, no se ve una calidad tan buena, aunque curiosamente nos deja llegar a más allá de eso, pero ya no se ve un nivel de detalle tan natural. Si no hay alguna fuente de iluminación presente en el encuadre, también vamos a lograr notar un resultado suficientemente bueno, aunque la cámara ultra wide no es capaz de recoger tanta luz, pero la cámara principal creo que sí mejora, aunque con un poco más de saturación de lo que nos hubiera gustado. La cámara de zoom 2X es la que desde mi punto de vista es más precisa en cuanto al color y el detalle, y ojo porque aquí estás viendo un poco más de zoom, aunque evidentemente en las noches se le dificulta bastante obtener un buen resultado con zoom. La cámara ultra wide del modelo Pro me parece que sí se queda corta, sobre todo en cuanto al manejo de color, no se ve algo tan preciso y tampoco se ve que mejore demasiado la captura de la zona más iluminada. Así que digamos que se quedó al mismo nivel que su hermano menor, y esto en el modelo Pro no lo podemos aceptar tan fácilmente. La cámara principal sí parece haber mejorado un poco, sobre todo al exponer la zona más iluminada. En el recorte 2X no llega a mantener la misma calidad en el nivel de detalle como si lo veíamos en el día. Así que en la noche el zoom digital es un poco más sencillo. Pero saltando a la cámara con zoom óptico, observa que tenemos un buen detalle, aunque perdemos un poco de rango dinámico. Las zonas más oscuras ya permanecen muchísimo más oscuras, no se llega a distinguir tanto, y si seguimos acercándonos observa que en 10X todavía mantiene una buena calidad si estás apuntando hacia una zona con suficiente iluminación, y como ya sabes puedes seguirte y seguirte acercando, y en este caso todavía en 30X llega a mantener un buen detalle. Si no hay ninguna fuente de iluminación en el encuadre, observa que la cámara ultra wide ya te anticipaba que no es de las mejores, aunque la verdad controla bien el ruido, y en este caso evita bastante
bastante bien los artefactos, sobre todo en las zonas más oscuras que varios celulares suelen poner en este tipo de pruebas. La cámara principal mejora en cuanto a la captación de luz, pero los colores no me ha gustado mucho cómo los representa. Creo que es una cámara que no mantiene demasiado consistente el color entre todos sus ángulos. En el ajuste de zoom 2X todavía mantiene este mismo color, pero cambiando a 5X observa que vuelve a tener un color distinto, aunque hablando específicamente del nivel de detalle es espectacular lo que logra por el nivel de oscuridad en el que estábamos, así que hace un muy buen trabajo en este sentido. Simplemente mi queja será que no llega a ser tan consistente en el manejo de color, cambiando drásticamente entre uno y otro lente. En el modelo Pro observa que desde la cámara principal ya tenemos un resultado suficientemente bueno. Creo que a pesar de también tener una apertura muy marcada, curiosamente en este caso logra mantener mejor enfocados a estos objetos pequeños a la distancia más cercana que lo logra, pero evidentemente puedes acceder al recorte de 46 milímetros para tener un poco mayor de tamaño en estos objetos pequeños, y lo ideal es utilizar la cámara telefoto, que también tiene capacidades macro. Observa que el resultado es brutal. Aquí sí se nota una evolución muy buena con respecto al modelo base, así que si disfrutas mucho de la fotografía macro, este dispositivo realmente te va a dar un resultado espectacular, sobre todo por el efecto bokeh tan intenso que genera en el fondo cuando utilizas este lente. Incluso accediendo al recorte de zoom 10X, observa que el resultado es muy bonito. Definitivamente esta cámara me ha gustado mucho para fotografía macro. De hecho, observa estas fotografías también que tomé a este insecto con el modelo Pro. Realmente nos da una imagen muy detallada, así que si te gusta mucho la fotografía macro, lo vas a disfrutar muchísimo en el modelo Pro. En este caso, ambos nos permiten hacer fotografías panorámicas que parecen ser de buena calidad, con un buen nivel de detalle, aunque no nos permiten utilizar la cámara ultra wide, lo cual creo que yo agradecería todavía más. Y por último, para la fotografía de retrato, definitivamente que son especialistas. Observa que desde 23 milímetros ya generan un efecto bokeh agradable que no se ve demasiado falso, fingido o artificial. Incluso detectan bien los huecos más pequeños desde este lente, lo cual ya es destacado, y la coloración también se ve muy bonita. Y si utilizas el lente telefoto en el modelo base, ya empiezas a ver también una perspectiva un poco más profesional, e insisto en que el color especialmente trabajado por Leica, y además nos ofrecen diferentes efectos que podemos utilizar al momento de estar tomando nuestras fotos. Si queremos una coloración un poco más intensa, más suave, incluso en blanco y negro, con un contraste más marcado, o también con una tonalidad un poco sepia. En fin, que tiene muchísimos efectos el modo retrato. Todas estas que te estoy mostrando son fotografías distintas que nos revelan simplemente todas las opciones que tenemos de color. Además, mantiene bien enfocados a los objetos que están a tu alrededor, entonces el modo retrato es muy bueno desde el modelo base. Pero por supuesto, en el modelo Pro esto va a subir de nivel. Ya desde el lente de 23 milímetros vemos algo bueno. Con el recorte de 46 milímetros también vamos a ver un resultado muy bueno, de hecho muy detallado, que a pesar de ser zoom digital mantiene una calidad óptica. Y saltando a la cámara telefoto, la perspectiva ya es muchísimo más profesional, e insisto en que mantiene bien enfocados a los objetos del primer plano, un excelente detalle, un efecto bokeh muy agradable, y otra vez acceso a muchísimos estilos de diferentes colores si es que te gusta la fotografía de retrato un tanto más creativa. Y de hecho, si no utilizas el modo retrato, el propio lente de 115 milímetros ya genera un efecto bokeh totalmente natural que también estará muy agradable al utilizarlo. Así que para fotografía de retrato, incluso sin el modo retrato, ya tienes algo agradable. Aunque en las noches, si intentas hacer un retrato, observa que curiosamente no utilizarás zoom óptico, sino únicamente zoom digital, así que pierde bastante calidad. No se va a conservar un buen nivel de detalle, aunque sí logró mantener enfocados a los objetos del primer plano, lo cual ya es muy bueno, pero el nivel de detalle, insisto en que es notablemente bajo. Y bueno, en el modelo Pro, el modo retrato es todavía peor, porque si intentas utilizar 5X de zoom óptico, también utilizarás solo zoom digital. Eso significa que el nivel de detalle es demasiado bajo. Definitivamente no es recomendable utilizar el modo retrato por aquí. Y observa cómo trata de fingir un poco el nivel de detalle en las cejas para que se vea un poco mejor el resultado, pero definitivamente que es bastante malo. En las noches no es recomendable hacer fotografías de retrato con el lente telefoto, desafortunadamente. Y para escenas con movimiento, observa que también pueden llegar a definirlos suficientemente bien, aunque sí se generan un poco de distorsiones en movimientos muy marcados. La cámara principal es la que menos distorsión puede llegar a tener en estos movimientos rápidos, pero incluso con el recorte de 46 milímetros se nota,
pero donde más se nota la distorsión es en el lente telefoto, que no tendrá capacidades tan buenas en este tipo de escenas con mucho movimiento. Si activas el modo de movimiento, observa que van a ser resultados un poco similares, pero sí se nota una diferencia, por ejemplo, en el recorte de 46 milímetros, donde ya no se aprecia esa distorsión. Sin embargo, desafortunadamente el lente telefoto sigue mostrando cierta distorsión en movimientos muy rápidos, aunque utilices el modo de movimiento. Con el modelo base sucede algo muy similar. La cámara ultra wide sí llega a generar estos efectos de movimiento. La cámara principal los disimula un poco mejor, pero de cualquier forma están marcados, y con la cámara telefoto se llegan a notar todavía más. Si activas el modo de captura de movimiento, sigue notándose muchísimo en la cámara telefoto. Para la grabación de video, los dispositivos cuentan con buenas capacidades, pero sí son diferentes. El modelo base puede llegar hasta 4K a 60 fotogramas por segundo, tanto con la principal como con la telefoto, mientras que el modelo Pro puede llegar hasta 8K a 30 fotogramas por segundo o incluso 4K a 120 fotogramas por segundo, lo cual es bastante destacado. Observa que en la interfaz de grabación de video también vamos a tener la compensación de la exposición, que siempre es útil, acceso a los filtros, aunque los filtros de color solo son compatibles en Full HD. Eso hay que notarlo porque no puedes grabar en 4K con esto. De hecho, también tiene los efectos de belleza, pero con el mismo comportamiento, y de igual manera la grabación con efecto bokeh de retrato, pero otra vez limitado a Full HD. Al momento de iniciar la grabación, observa que vamos a encontrar aquí un deslizador. Si estás grabando en 4K 60, observa que se deshabilitan las otras cámaras. Eso es algo que no me ha gustado porque definitivamente te limita un poco la versatilidad. Pero bueno, a 30 fotogramas por segundo sí tendrás acceso por aquí a este anillo deslizador para todas las cámaras, también botón para pausar y reanudar tu grabación de video, otro botón para tomar fotografías, pero curiosamente no tiene botón para encender la linterna ni otro botón para rotar a la cámara frontal mientras estás grabando, así que está todavía muy limitado en este aspecto. Curiosamente, en otros apartados nos ofrece mucha personalización y versatilidad, pero en la grabación de video creo que todavía puede mejorar. Observa que el modelo Pro todavía tiene un modo super macro adicional para aprovechar las capacidades de su cámara telefoto, pero ambos modelos nos dan la opción del teleprompter, que definitivamente es útil, sobre todo con la cámara frontal. Para los creadores de contenido viene muy bien para poder ir leyendo su guión mientras están grabando. Por supuesto que puedes personalizar el tamaño del texto y la velocidad de desplazamiento para que funcione a la perfección. Y si accedemos al modo Pro, podemos también cambiar a la grabación de video, porque observa que en este caso vamos a tener disponible la grabación en log desde el modelo base. También está disponible en el Pro, por supuesto, pero es curioso que desde el modelo base veamos esta grabación que parece pálida, pero evidentemente nos da acceso a una postproducción muchísimo más avanzada para colorear con softwares especializados, aunque incluso nos permite importar nuestros propios LUTs directamente aquí. La verdad es que en ese sentido la experiencia es realmente muy buena. Por supuesto, también tenemos todos los parámetros manuales como la compensación, la velocidad de obturación, el ISO, que en la grabación de video llega hasta 3200, el balance de blancos y también el enfoque. Y observa que mientras estás grabando también puedes ir cambiando aquí el enfoque para dar algunos otros efectos. Tenemos el monitor de audio y también puedes utilizar multicámara. Si tienes una tablet de Xiaomi o con otro celular de la misma marca, puedes conectar varios para crear una escena multicámara siempre y cuando estén conectados a la misma red Wi-Fi. En ambos modelos nos encontramos con la opción de enfocar y seguir el movimiento para poder mantener siempre enfocado a algún objeto o persona, y también ambos cuentan con la grabación disponible en HDR10 Plus para tener un resultado con luces y sombras más espectacular, pero ambas opciones vienen desactivadas por default, y ambos también nos ofrecen acceso al códec de alta eficiencia para que no consuma tanto espacio de almacenamiento. Veamos un ejemplo de la grabación en 4K a 60 fotogramas por segundo del modelo base. Te recuerdo que no permite el intercambio dinámico entre lentes al estar grabando en este modo, así que digamos que tenemos un zoom limitado, pero se ve bastante bien y fluido. Ahora te recuerdo que la cámara telefoto también nos permite grabar en esta calidad, simplemente que hay que cortar la grabación y volverla a empezar, pero ahí estás viendo más o menos también el resultado que tenemos con este mismo nivel de fluidez. Ahora observa que el modelo Pro también nos deja grabar en 8K, que para postproducción
postproducción puede resultar un poco útil para poder reencuadrar la escena en cualquier momento sin perder demasiada calidad. Ahí estás viendo, por ejemplo, cómo se vería acercando la escena y todavía se ve un detalle suficientemente bueno. Ahora estás viendo el resultado en 4K, 60 fotogramas por segundo con la cámara principal en este modelo Pro, que al igual que el hermano menor no nos permite el cambio dinámico entre cámaras, y creo que en este rango de precio sí es algo que le podríamos exigir. Debes detener la grabación y volverla a empezar. Aquí estás viendo el resultado con la cámara telefoto en esta misma calidad, 4K 60 fotogramas por segundo. Entonces es algo positivo que soporten esta resolución, pero para el modelo Pro definitivamente que le podemos exigir que nos permita el cambio dinámico entre diferentes lentes. Ahora, grabando en 4K 30 fotogramas por segundo sí nos va a permitir un cambio dinámico entre los lentes. Observa que aquí la cámara ultra wide no nos da un detalle tan elevado, en ese sentido se queda un poco corto, incluso se aprecia mayor cantidad de luz cuando ya ingresas a la cámara principal, y curiosamente al momento de hacer un zoom 2x se nota como de pronto le da más detalle, así que en este zoom intermedio afortunadamente sí parece tener un buen detalle, lo cual es positivo porque no solo en foto lo hace sino también en video. Y finalmente observa que llegamos a la cámara telefoto. Me gusta que hace un buen intercambio entre los lentes con respecto a que no se nota un movimiento brusco y mantiene una coloración muy similar. Estamos hablando del modelo Pro. En el modelo base sucede algo muy similar. Puedes grabar en 4K 30 fotogramas por segundo con la capacidad de cambiarte entre los diferentes lentes, aunque en este caso sí llego a percibir un poco más el cambio entre uno y otro lente, sobre todo por la iluminación que se llega a mover un poco más brusca, pero de cualquier forma creo que para el rango de precio está bien. En contraluz, esto es lo que podría hacer el modelo base. Observa que se ve un poco sobreexpuesta la zona más iluminada, en este caso grabando con la cámara ultra wide. Cuando deja de detectar el rostro, por supuesto que va a equilibrar un poco mejor las luces y sombras, pero de forma predeterminada le da preferencia a exponer correctamente el rostro. Cambiando a la cámara principal, otra vez, además de notar ese cambio en la iluminación y la coloración, ahora sí vemos un mejor equilibrio entre luces y sombras. Me parece que la cámara principal sí tiene un rango dinámico notablemente bueno para grabar video. Y cambiando a la telefoto, todavía conserva un rango dinámico suficientemente bueno, pero sí se nota un poco más oscura la zona de sombras. En el modelo Pro, la cámara ultra wide curiosamente no le dio tanta prioridad a exponer bien el rostro, así que se ve una escena desde mi punto de vista mejor porque no se ve tan sobreexpuesta la zona de luces. Si el rostro está un poco más cerca de la escena sí le va a dar mayor prioridad, pero si está lejos no tanta. Al cambiar a la cámara principal, observa que otra vez vemos una buena exposición de ambas zonas, aunque sí se llegan a notar de pronto algunas inestabilidades, pero en lo general podríamos decir que sí es un dispositivo que nos ayuda a grabar en este tipo de condiciones. Y con el lente de telefoto afortunadamente sigue manteniendo un buen equilibrio entre luces y sombras, así que no vemos que haya sobreexposición ni nada que afecte el resultado final. Ambos modelos nos permiten grabar en HDR10 Plus. Obviamente tú estás viendo un video convertido, pero curiosamente grabando en este formato se sigue viendo sobreexpuesto el resultado, incluso se ve con menor calidad. Para poder visualizar estos contenidos necesitas un monitor compatible y los archivos originales, que es lo que yo estoy viendo al describirte el resultado, y créeme, se ve mejor sin HDR10 Plus. El modelo Pro, ya que tiene un mejor procesador, parece trabajar de mejor manera los contenidos con HDR10 Plus, así que sí le da un toque de mayor realismo cuando estás reproduciendo estos videos en un monitor compatible. Aunque la cámara telefoto parece perder un poco de nivel de detalle al grabar en este modo, entonces yo creo que todavía no podríamos considerar que es un experto en la grabación de video o algo así. En cuanto a la grabación de video, aquí estamos viendo primero la cámara ultra wide en este modelo base, donde ves que no se expone muy bien la zona más iluminada. De hecho, ni siquiera cambiando a la cámara principal vemos alguna mejora importante ahí, pero me parece que sí ajusta bien los colores, controla bien el ruido y mantiene un buen detalle. Así que creo que para el precio compite bien también en la grabación de video, incluso en estos escenarios nocturnos bastante complejos. No me gusta que el cambio entre cámaras es un poco brusco, en ese sentido decepciona un poco, aunque controla bien los reflejos que se llegan a generar a través del lente. Pero observa cómo en las zonas más oscuras la cámara ultra wide no llega a tener la calidad suficiente, aunque controla bien el ruido, pero en la cámara principal sí vuelve a tener una excelente entrada de luz. Con respecto a la cámara telefoto, observa que gracias a tener apertura f1.9 sí la va a utilizar incluso en escenarios bastante oscuros, y me gusta que conserva muy bien la saturación de colores. El modelo Pro mantiene la misma calidad en la cámara ultra wide, lo cual ya te he dicho en múltiples ocasiones que es un poco decepcionante porque
porque en este rango de precio ya podríamos exigir una cámara ultra wide de más calidad. Aquí observa que sí controla bastante bien el ruido, lo cual ya es positivo, pero sí tiene un detalle un poco bajo. Aunque sí he visto otros dispositivos incluso más costosos con un desempeño inferior, así que todavía lo podemos llegar a perdonar por el buen control de ruido que tiene. La cámara principal observa que nuevamente controla suficientemente bien los reflejos que se generan a través del lente de las zonas más iluminadas. Hay otros dispositivos que lo controlan peor y mantiene bien el color, bien el contraste. Incluso con la cámara telefoto, si apuntas hacia un lugar bien iluminado, tenemos un buen resultado. Evidentemente, si apuntas hacia zonas un poco más oscuras, va a tener algunas complicaciones mayores, a diferencia del modelo base, que no tiene tanto zoom óptico, por eso tiene más apertura. En este caso, al tener mayor zoom óptico, tiene menos apertura y por lo tanto se le complica un poco más utilizar la cámara telefoto en escenarios nocturnos. Se nota que está batallando en tratar de controlar el ruido, por lo tanto no será una opción recomendada si quieres grabar en bajas condiciones de luz con zoom, que es un entorno súper complejo que este dispositivo todavía no puede cumplir con totalidad. Para la cámara ultra amplia, la estabilización será muy buena. En el Xiaomi 15T observa que no se perciben movimientos bruscos ni nada por el estilo al ir caminando, e incluso al ir corriendo me gusta que ha controlado bastante bien estos movimientos, de modo que la estabilización sí es algo muy destacado de este modelo base. Cambiando a la cámara principal, sigue controlando bien los movimientos cuando vas caminando. Obviamente al ir corriendo se pueden llegar a notar un poco más, sobre todo generando una pequeña sensación de vibración, pero aún así hace un trabajo notablemente bueno. Y con la cámara telefoto también llega a estabilizar bien, de modo que la estabilización sí es un punto muy fuerte de este celular. También cuenta con un modo Shot Steady que dará la sensación de ir más fluido porque va a 60 fotogramas por segundo, pero baja la resolución del video, y en general la estabilización ya era muy buena sin necesidad de este modo, así que yo en tu lugar no utilizaría esto. En el modelo Pro la estabilización es igual de buena. La verdad es que con la cámara ultra wide también al ir corriendo se ve bastante bien, controlando bien los movimientos y las vibraciones, y exactamente lo mismo sucede con la cámara principal. De hecho, en este caso el modelo Pro me parece que produce un poco menos la sensación de vibración que generaba el modelo base al momento de ir corriendo con esta cámara principal. Y evidentemente la cámara telefoto puede llegar a generar un poco más de sensación de vibración debido a que es una distancia focal todavía más lejana con 5x de zoom óptico, pero la calidad es buena. Y bueno, sería útil que nos dejaran utilizar el modo Shot Steady con la cámara telefoto, porque en realidad solo nos dejan utilizarla con la cámara principal, y ya te dije que con esta cámara de por sí tiene buena estabilización, así que no lo veo tan útil. Ahora vamos a probar cómo se desempeña específicamente el zoom. Observa que con el modelo base vamos a poder tener un desplazamiento suave. El cambio entre una y otra cámara también creo que es suave en cuanto a la posición, pero sí se nota un poco más en cuanto a la coloración. Afortunadamente parece que llega a aprovechar bastante bien la información del sensor. Nos ofrece un zoom digital máximo de 15x en la grabación de video, pero creo que en el máximo no tiene tanto nivel de detalle. Aún así, en los rangos de zoom intermedio sí me parece que llega a aprovechar bien la información de este sensor. En el modelo Pro observa que otra vez los movimientos son suaves al momento de ir haciendo zoom, y parece que también optimiza suficientemente bien la información del sensor para tener un buen detalle. Curiosamente, en este caso han limitado también el zoom hasta 15x digital, pero sí se ve muchísimo mejor que lo que se veía en su hermano menor. No obstante, también creo que tiene algunos pequeños problemas de sobreexposición, y sobre todo al regresar el zoom de 5x a la cámara principal sí se nota un movimiento muy brusco por ahí. Creo que Xiaomi necesita perfeccionar esta experiencia. El enfoque del modelo base con la cámara principal observa que es bueno. Creo que tiene un tiempo de reacción bastante corto, así que sí se ve con muy buena velocidad. Además también tiene buena precisión. Evidentemente, si intentas enfocar desde muy cerca va a tener algunos problemas. Recuerda que en este caso no puedes enfocar con la cámara ultra wide. Esa tiene enfoque fijo, así que no tiene capacidades macro. La cámara telefoto puede llegar a enfocar, pero no desde muy cerca. De hecho, tienes que estar a una distancia considerable y puede llegar a batallar con objetos relativamente pequeños o muy cercanos. Entonces insisto en que no tiene capacidades macro. En el modelo Pro el enfoque me parece ligeramente más lento, pero sigue siendo positivo. Tiene buena precisión, es estable, aunque nuevamente no nos permite enfocar desde una distancia muy cercana. Pero en el modelo Pro la cámara telefoto sí tiene enfoque automático para objetos muy cercanos. Entonces observa que sí podrías lograr escenas telemacro grabando video, y también el enfoque reacciona de muy buena manera. En este sentido sí me ha gustado muchísimo la experiencia con este dispositivo. Ambos dispositivos nos
nos ofrecen una buena función de cámara rápida con 4x como la velocidad más básica, que sí incluye cierto nivel de estabilización, aunque no es una estabilización perfecta, pero la velocidad acelerada sí es buena para movimientos de personas o movimientos un poco más sutiles, y también en ambos casos nos permitiría llegar hasta 1800x, esto en 4K. Entonces la cámara rápida es muy buena para diferentes tipos de escenarios, no solamente para movimientos sutiles, sino también para movimientos de paisajes o crecimiento de plantas. Hace un trabajo brutal. En el modo retrato el desempeño será muy similar en ambos dispositivos. Van a grabar en Full HD con un efecto de desenfoque aplicado en el fondo que es correcto, incluso con movimientos sutiles o incluso sin detectar el rostro sigue notándose este efecto aplicado, que se intensifica cuando la persona está más cerca de la cámara y se reduce cuando la persona está más lejos de la cámara, dando mucho realismo en este sentido. Es un modo que funciona realmente muy bien. Con respecto a objetos que estén en el primer plano, observa que no llega a detectarlos correctamente a menos que lo estés sosteniendo o pongas tu mano cerca, pero en este sentido la experiencia no ha sido tan gratificante. Aunque hay que decir que el modelo Pro marca un poco más intenso el desenfoque y tiene mejor iluminación en general, entonces sí nos va a dar un salto de calidad que debería notarse. Pero el comportamiento en general es muy similar, manteniendo el efecto de desenfoque sin detectar el rostro y también modificando la intensidad del desenfoque en función de la distancia de la persona. Así que más o menos ese es el desempeño que vemos. Aunque curiosamente en el modelo Pro nos deja utilizar este modo de retrato con el lente 5X, que nos da una perspectiva telefoto muy profesional, y además observa que va a reconocer bastante bien los bordes de la persona. Se ve realmente muy bien este efecto, así que para la grabación de contenidos donde quieres dar una sensación más profesional, sí nos da una calidad de imagen realmente muy buena, aunque sigue batallando en mantener bien enfocados a los objetos que están en el primer plano. Pero la verdad me ha sorprendido que nos permita utilizar el modo retrato desde una distancia tan lejana, aunque te recuerdo que es en Full HD. Y curiosamente, si quieres utilizar la cámara 5X sin el modo retrato para grabar videos de este estilo, debería generar un efecto de desenfoque agradable en el fondo, y creo que lo hace, pero curiosamente el primer plano se ve muy borroso, con muy poco detalle, tal vez porque era una escena ligeramente a contraluz o algo similar, pero la realidad de las cosas es que no se ve una imagen tan detallada como nos hubiera gustado. Esto a pesar de que con esta configuración sí podrías grabar en 4K. De hecho, en el modelo base también puedes utilizar su lente telefoto, aunque no es tan lejano, sino 2X, pero podrías utilizarlo en el modo retrato también con este mismo buen desempeño que tiene. Lo genial sería que fuera en 4K, pero me ha gustado bastante el modo retrato de ambos modelos. Te recuerdo que los dos celulares pueden grabar en formato log si quieres colorearlo posteriormente, que obviamente requiere de herramientas más avanzadas, pero simplemente te doy a conocer esto. El resultado dependerá de tus habilidades para colorear los videos. La verdad es que aquí no tenemos habilidades tan avanzadas, pero bueno, existe esa posibilidad. Para la cámara lenta, el modelo base podría grabar en Full HD a 120 o 240 fotogramas por segundo. Aquí tienes el resultado en 240. El archivo está grabado a esa misma tasa para que en postproducción tú puedas elegir libremente qué parte quieres que vaya lenta sin problemas. Pero además podría llegar hasta 960 fotogramas por segundo, aunque eso sí, se nota que son fotogramas interpolados, así que en algunos escenarios podría verse natural, en otros totalmente artificial. Para el modelo Pro, además de todo lo anterior, vamos a encontrar también la posibilidad de grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo para que se vea un buen nivel de detalle en tu cámara lenta. Definitivamente es algo que también puede llegar a ser destacado dentro de este segmento, porque no todos los dispositivos integran estas capacidades. Y créeme que con esta calidad puedes llegar a tener resultados prácticamente cinematográficos muy agradables. La cámara frontal, al ser la misma en ambos dispositivos, nos dará una experiencia calcada. La verdad, otra vez, al igual que en la fotografía, el resultado no es agradable. Vamos a ver que incluso en escenarios donde todavía no hay una contraluz tan marcada, se notan zonas quemadas y sobreexpuestas en el fondo. La estabilización es buena, es de lo poco que podremos llegar a destacar para la grabación con la cámara frontal, además de que sí puede ser en 4K, pero la verdad es que la calidad de imagen no es tan destacada, sobre todo en cuanto a la gestión del color y las escenas a contraluz. En este sentido, definitivamente que me ha decepcionado, sobre todo el modelo Pro. Insisto en que el modelo base tal vez podríamos llegar a perdonarlo un poco, pero en el modelo Pro creo que sí es inaceptable tener
esta calidad de imagen para la cámara frontal. De hecho, curiosamente en el modelo Pro yo diría que se ve un resultado ligeramente más granulado, que no es muy positivo. Además de que al tener enfoque fijo no podrías mostrar algo a tu audiencia si es que quieres grabar algo así. Y bueno, con la cámara frontal el resultado será muy similar en ambos dispositivos. En ambos, de hecho, es decepcionante. Observa la cantidad de ruido que se ve en el rostro, cambiando bastante el tipo de color que se representa. La verdad es que la calidad es bastante baja. En el modelo Pro es de lo peor que vamos a encontrar en ese segmento. En el modelo base todavía más o menos lo podemos llegar a perdonar, pero queda muy claro que la cámara frontal es de los puntos más débiles en ambos dispositivos, pero sobre todo para el modelo Pro. Pero por si tenías la duda, aquí está el resultado del modelo Pro, que insisto, es muy similar, aunque sí parece controlar un poco mejor el ruido, que distorsiona un poco el color, porque sí se aprecia todavía un poco de granulado, pero por lo menos no se distorsiona tanto el color. Aún así, sigue siendo una calidad un poco básica para el nivel de precio en el que está este dispositivo. Ambos modelos tienen disponible el modo de grabación de retrato con esta cámara frontal para desenfocar el fondo, que la verdad luce agradable el efecto que da, pero bueno, con las propias limitaciones de esta cámara que ya te he contado para ambos modelos. También ambos nos ofrecen acceso al modo time-lapse con la cámara frontal, afortunadamente con buena estabilización, pero otra vez con las propias limitaciones que ya te había contado en la calidad de imagen. Y finalmente, ambos modelos también nos ofrecen acceso a cámara lenta con esta cámara frontal, pero la imagen se ve con una calidad todavía más baja y pueden llegar a 120 fotogramas por segundo en esta cámara frontal. A nivel de software, estos dispositivos llegan con Android 15 y HyperOS 2 en sus venas. Curiosamente, en el momento de su lanzamiento también anunciaron HyperOS 3, así que esperábamos que llegaran de fábrica con HyperOS 3, pero no ha llegado la actualización. De hecho, señalaban que esta actualización llegaría en noviembre y ya es noviembre cuando estoy grabando este video y sigue sin llegar. Entonces, las actualizaciones tal vez no serán lo más rápido posibles, pero afortunadamente sí tiene una muy buena promesa, porque le prometen 5 años de actualizaciones de software con 6 años de parches de seguridad a ambos dispositivos, cumpliendo perfectamente con lo que uno esperaría de una marca que está buscando crecer lo máximo posible. Ahora, déjame mostrarte algunas funciones, porque ya sabes que este sistema operativo ha sido renovado recientemente, incluso en su versión 3 yo creo que llegará con animaciones y todo todavía más bonito. Pero algo que hay que destacar siempre de este sistema operativo es la personalización. De entrada, nos ofrecen diferentes estilos para la pantalla de bloqueo con algunas plantillas predeterminadas que podemos ir rellenando con nuestras propias fotos. Detectan profundidad en algunos casos, nos permiten alargar el reloj y muchas otras cosas más. Así que a nivel estético realmente puedes lograr muchísimas cosas, tiene muchas posibilidades. También vamos a encontrar la función Always On Display o pantalla siempre activa, aunque curiosamente en el modelo base solamente funcionará durante 10 segundos después de tocar y en realidad la pantalla se va a apagar. Pero en el modelo Pro la pantalla sí puede permanecer encendida todo el tiempo. Evidentemente aquí puedes cambiar la carátula Always On Display, puede ir en conjunto con la carátula de la pantalla de bloqueo, o también puedes elegir aquí algún texto o reloj analógico o digital que más te agrade. Y por supuesto también tendremos una gran variedad de temas que podemos aplicar para cambiar la estética completa del celular con un solo toque. Aquí tienes una tienda completa, algunos temas son gratuitos, otros son de pago, pero definitivamente te dan acceso a una personalización brutal, porque no solo van a cambiar el color o el estilo de los iconos, sino incluso cambian el estilo del panel de controles rápidos, de la pantalla de bloqueo y más. Así que realmente en este sentido Xiaomi es de los fabricantes que te ofrece el mayor nivel de personalización y hay que destacarlo como uno de sus principales puntos fuertes. Y es que incluso nos vamos a encontrar con algunos widgets bien diseñados, la verdad es que son muy agradables, y en este caso ahora se agregan algunos widgets que incluyen mascotas desarrolladas por Xiaomi que se ven interesantes también. Para aquellos que les gusta decorar su pantalla principal de esta forma, bueno, también lo podrían llegar a hacer así. El dispositivo también incluye varios gestos para controlarlo, por ejemplo, deslizar 3 dedos hacia abajo para hacer una captura. Por cierto, también está disponible la captura por desplazamiento para tener más contenido del que cabe generalmente en la pantalla, y aquí también puedes tener los pinceles para censurar rápidamente ciertos contenidos. Pero bueno, también tiene un gesto para encender la linterna, aunque reemplazaría el gesto
esto de activar la cámara, entonces me gustaría que pudiéramos tener los dos gestos al mismo tiempo. El modo de uso de una sola mano personalmente es algo que no me gusta porque para empezar se habilita de una forma muy complicada. Tienes que bajar este botón pero de una manera muy sutil o muy en el borde, así que es muy difícil y además solamente traslada hacia abajo lo que estaba arriba, entonces no todos los contenidos quedan al alcance de tu mano. A través de la barra lateral vamos a tener acceso también a aplicaciones en un modo de ventana flotante. En este caso podemos tener un máximo de 2 aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Observa que YouTube sí es compatible con este método, así que la verdad funciona bastante bien. Puedes redimensionar estas pequeñas ventanas o ponerlas también en un formato minimizado en el borde de la pantalla. Me ha gustado bastante la implementación que tienen, aunque insisto, solo soporta un máximo de 2 al mismo tiempo. Por supuesto, también existe la posibilidad de utilizar aplicaciones en pantalla dividida sin problemas, pero esta barra lateral tiene todavía más funciones además del acceso directo a las aplicaciones, ya que por ejemplo si estás viendo algún video aparece esta caja de herramientas adicionales que te permitirían grabar la pantalla, hacer capturas, proyectarla, incluso activar los subtítulos con inteligencia artificial para leer lo que se está diciendo aunque los contenidos originales no tengan subtítulos, y también cambiar el estilo de visualización y el sonido, todo directamente desde aquí. Y también si estás en alguna videollamada puedes utilizar este panel para, por ejemplo, apoyarte con una luz de relleno a través de la pantalla con su propio ajuste de brillo, también activar una reducción de ruido especial, activar el modo intérprete para traducir llamadas a otros idiomas o también activar los subtítulos con inteligencia artificial y finalmente reconocer gestos con las manos para hacer algunas animaciones especiales, lo cual viene bastante bien. La verdad es que son efectos muy interesantes porque lo puedes utilizar en cualquier aplicación de videollamadas. Y ya en la galería observa que nos permite mantener pulsado sobre alguna persona para poder recortarlo como sticker o enviarlo directamente, aunque no lo puedes enviar, por ejemplo, como un sticker por WhatsApp. En ese sentido todavía tiene algunas carencias. El sistema operativo creo que va evolucionando poco a poco, pero todavía tiene algunas cosas por mejorar, sobre todo porque seguimos teniendo el problema de encontrarnos de pronto con algunas aplicaciones que incluyen anuncios y la experiencia en general falta que se refine muy bien. Por ejemplo, al estar reproduciendo un video tenemos esta línea donde podemos navegar en el video perfectamente bien, eso está excelente, pero observa que si estamos reproduciendo y el video se detiene, inmediatamente nos traslada a una aplicación X de Xiaomi que nos muestra videos que no tienen nada que ver con nuestra galería. Si vamos hacia atrás nos vuelve a mandar a una pantalla donde no estábamos, que no es de nuestra galería, nos empieza a pedir permisos que no son requeridos, entonces la experiencia, insisto en que debe mejorar. Esos detallitos hacen que todavía no pueda yo considerar que la experiencia de este dispositivo es muy premium, porque la verdad estar pagando esta cantidad de dinero en el modelo Pro para tener este tipo de detallitos en software incomodan bastante. Ambos dispositivos incluyen la suite completa de herramientas de Xiaomi Hyper AI que ya te conté y te fui describiendo poco a poco en otro contenido, así que te dejo en la descripción un video donde puedes ir a conocer cada una de estas funciones porque la verdad es que son muy amplias. Por ejemplo, observa que nos encontraremos con varias herramientas de escritura y redacción que nos podrían ayudar, también la generación de fondos de pantalla dinámicos basados en una imagen, por supuesto todo lo que tiene que ver con la edición de fotografías, aunque ahora ha cambiado un poco la estética de las herramientas y se ha agregado también esta opción de bokeh que nos permitiría convertir una imagen tradicional en una fotografía de retrato, y la verdad es que lo hace muy bien con este efecto bokeh súper marcado. Los resultados se ven muy profesionales. Me ha gustado muchísimo cómo tiene aquí diferentes opciones para generar efectos distintos de desenfoque, e insisto en que la generación la hace realmente muy buena. Esta es una opción nueva que no estaba cuando grabé el video original de Xiaomi Hyper AI. El resto de opciones permanecen iguales, como por ejemplo para reemplazar el cielo, para borrar objetos, expandir la imagen y más. También puede hacer transcripciones de todas tus grabaciones, distinguir hablantes, resumir, traducir y por supuesto también traducir por completo todas tus conversaciones, no solamente por llamadas normales, sino también en cualquier otra aplicación de videollamadas, además de mostrarte los subtítulos en tiempo real. Pero insisto, todas estas herramientas yo te las voy a mostrar detalladamente en otro
otro video que te dejo por aquí en la descripción. Pero no solamente integra las funciones propias de Xiaomi, sino también integra algunas herramientas desarrolladas por Google, como por ejemplo Circle to Search, que ya sabes que nos permite buscar información simplemente manteniendo pulsado por aquí y encerrando algún elemento que queramos encontrar, tal vez para comprarlo o algo similar. E incluso también podemos traducir los contenidos que nos está mostrando la pantalla a través de esta misma herramienta con este botón. Así que funciona bastante bien. Cada vez son más dispositivos los que incluyen Circle to Search, pero todavía no podríamos decir que absolutamente todos los que existen en el mercado, por eso podemos llegar a destacar esta opción. Lo que sí tiene la mayoría de celulares actualmente es Gemini, el asistente de voz de Google con quien puedes conversar y más. Puedes mantener pulsado el botón de encendido para iniciar esta conversación e insisto, es una herramienta que te permite resolver dudas, encontrar información, hacer acciones directamente e incluso puede interactuar con los propios contenidos de tu pantalla, puede ver a través de tu cámara, ya que puedes iniciar también este modo de conversación con el que no solo puedes platicar por texto, sino también conversar como si estuvieras platicando por voz con algún amigo. La verdad es que es una función súper avanzada, aunque insisto, esta sí la puedes encontrar en todos los dispositivos Android. Pero si lo comparas con iPhone, por ejemplo, eso no lo vas a poder disfrutar ahí. Vamos a hablar ahora de la seguridad, porque este dispositivo incorpora lector de huellas dentro de la pantalla. Aunque todavía es un lector de huellas óptico, no es ultrasónico, creo que en el modelo Pro ya le podríamos pedir un sensor ultrasónico para que sea más rápido. En este caso el sensor óptico no es malo, sinceramente desbloquea bien, pero emite esa luz que puede ser molesta en las noches y no reconocería tu huella si tu dedo está mojado. Entonces en el modelo base creo que está perfectamente bien, pero en el modelo Pro sí se queda un poco corto en experiencia. Al estar integrado debajo de la pantalla, observa que el fabricante nos permite personalizar la animación que nos muestra al momento de estar reconociendo nuestra huella, ya sea que queramos algunas minimalistas o también algunas otras con efectos mucho más avanzados. De hecho, algunas vas a ver que se tienen que descargar antes de poder aplicarlas, pero bueno, tú eliges la que más te gusta. También integra desbloqueo facial, pero ya sabes que es básico, solo en 2 dimensiones, no le hacemos mucho caso cuando es así. Y también trae una función de desbloqueo inteligente para que el celular se mantenga desbloqueado cuando detecta que está conectado a algún reloj o accesorio de Xiaomi. Pero a diferencia de la mayoría de dispositivos Android, no incluye el desbloqueo inteligente de Google, que tiene todavía más aspectos para hacer que tu dispositivo se mantenga desbloqueado. Esto yo lo consideraría un punto débil en este celular, porque si eres de los que sí le tiene mucha confianza a todos los que viven en tu casa, con el desbloqueo inteligente de Google puedes hacer que en una ubicación específica tu celular no tenga el patrón de bloqueo, que podría llegar a ser un poco molesto en algunos escenarios. Digamos que está más limitado en ese aspecto. En el administrador de archivos nos encontraremos con una carpeta segura que debes mostrar deslizando hacia abajo los contenidos para poder acceder a ella. Puede ser por un patrón o por tu huella, y aquí puedes ir agregando todos tus archivos privados. De hecho, también podrías tener otra función que te permite acceder a 2 espacios diferentes, uno con cada patrón de bloqueo. Observa que voy a poner un patrón de bloqueo distinto y accederé a otro segmento del teléfono con sus propias cuentas, sus propias aplicaciones. Sería útil para separar, por ejemplo, el trabajo de la vida cotidiana, y también incluye la función de bloqueo de aplicación para que solicite una segunda verificación antes de permitir el acceso a las aplicaciones que tú elijas, además de que las puedes ocultar de la pantalla principal. También incluye la opción de clonar aplicaciones, y en este caso no solo aplicaciones sociales o de mensajería, sino básicamente cualquier aplicación que tú quieras puedes tenerla duplicada para incluir 2 cuentas en este mismo celular. Aunque no integra algún modo niños especial con más restricciones o algo similar, y tampoco integra alguna VPN privada propia de Xiaomi. Lo que sí tiene es una especie de antivirus que lo puedes encontrar en la propia aplicación de seguridad de Xiaomi. En este caso no llega en colaboración con alguna empresa de ciberseguridad, así que hay que cuestionar un poco su efectividad, pero bueno, es una capa adicional a Google Play Protect que suelen tener todos los Android para tratar de evitar el malware en aplicaciones dañinas. Y por supuesto tiene herramientas desarrolladas por Google para el resto de dispositivos Android, que te dejo también en otro video por si quieres conocerlas. Lo único que no trae es el desbloqueo ampliado que ya te había contado hace un momento.
Vámonos a hablar ahora de la batería, porque en este caso comparten la misma capacidad de 5500 mAh. Sin embargo, el procesador es distinto. Probablemente la pantalla pueda llegar a tener alguna variación que no nos damos cuenta a nivel de especificaciones, pero lo cierto del caso es que la duración de batería será distinta a pesar de tener la misma capacidad. Por ejemplo, tratando de descargar lo más rápido posible, el Xiaomi 15T llegó a 4 horas con 8 minutos más o menos. El modelo Pro llegó a 4 horas aproximadamente. En ese caso es una diferencia mínima, y esto es en un caso de uso que no es real, porque le estamos poniendo a trabajar a tope en todo momento, que es algo que no sucede en la vida real. Pero también lo pusimos a trabajar a tope en segundo plano para ver si de alguna manera limitaba un poco la energía al estarse ejecutando en el fondo mientras veíamos videos. El modelo base aumentó a 4 horas con 34 minutos. La verdad es que en este sentido Xiaomi todavía no tiene tanta optimización, mientras que el modelo Pro llegó a 5 horas con 12 minutos. Curiosamente, parece que de alguna manera el procesador de este modelo puede ser un poco más inteligente para destinar menos potencia a las aplicaciones que están corriendo ahí en el fondo. Y con nuestra prueba reproduciendo videos de YouTube, estimamos que el modelo base alcanzaría unas 17 horas con 40 minutos aproximadamente, que la verdad se queda corto comparado con la capacidad teórica de la batería. Hemos visto otros dispositivos con baterías más pequeñas incluso superar las 18 horas, y dispositivos con baterías similares llegar a superar las 20 horas con facilidad, así que la batería creo que todavía no es algo de lo que este dispositivo pueda presumir. En el caso del modelo Pro sí vemos una duración ligeramente mayor, llegando a 18 horas y cuarto aproximadamente, pero tampoco es algo que pueda presumir. No creo que sean baterías decepcionantes ni nada por el estilo, pero no van a ser sus puntos más fuertes. Ahora hablemos un poco de la carga, porque en este sentido sí pueden llegar a presumirla. El modelo base soporta una carga de 67 watts. Observa que en la primera parte sí llega a utilizar una muy buena potencia cercana a lo máximo. En 15 minutos cargó 38%, en 30 minutos 66%, y la carga completa la terminó en 49 minutos. La verdad es que le va bastante bien. Me gusta que no cae a una potencia demasiado baja mientras está cargando, ya que hay otros celulares que únicamente aprovechan una potencia por arriba de 30 watts en la primera parte y después se caen por debajo de los 15 watts, pero este me parece que sí logra cargar notablemente rápido. Ahora, con el modelo Pro sucede algo muy curioso, porque la generación pasada soportaba carga de 120 watts. Ahora han bajado la potencia a 90 watts. Esto muchas veces sucede debido a cambios en la densidad de la batería y otras cosas, pero bueno, vamos a ver su gráfica, porque en este caso tampoco se nota que aproveche mucho la potencia total del cargador, aunque curiosamente sí carga muy rápido. En 15 minutos llegó al 42%, en 30 minutos al 72%, y la carga completa la terminó en 45 minutos, que ya es una carga bastante rápida, pero sí hay que decir que la generación pasada cargaba en 30 minutos. Entonces sí se notó que le bajaron la potencia a la carga por alguna extraña razón. Sin embargo, curiosamente, este modelo Pro trae también un interruptor adicional para habilitar una carga más rápida. Esa opción no está disponible en el modelo base, pero creo que el modelo base cumple bastante bien. Sin embargo, si quieres explotar al máximo la carga rápida, no en el sentido literal, puedes encender esa opción y observa que aprovechará un poco más la potencia total del cargador. En 15 minutos llegó a 46%, en 30 minutos 84%, y la carga completa la terminó en 39 minutos. Entonces sí vemos que este interruptor funciona, porque hay otros celulares de Xiaomi donde aunque enciendas la carga rápida sigue cargando igual o más lento que la carga normal. Es curioso, pero bueno, ahí tienes las pruebas de carga. Y para darte una sensación de gama alta, Xiaomi ha incluido carga inalámbrica de 50 watts en este modelo para que puedas simplemente ponerlo sobre una base y recuperar energía también con muchísima velocidad. Y también tiene carga inalámbrica inversa para que uses este celular como una base y pongas encima audífonos o algún reloj que soporte carga inalámbrica y puedas recuperar energía también ahí. Esas funciones no están disponibles en el modelo base. Por último, para cuidar la durabilidad de tu batería, Xiaomi también ha incorporado los mecanismos de carga inteligente y bloqueo de carga en ambos modelos, así que en ese sentido cumple bien la experiencia.
En conectividad, ambos son dispositivos que cumplen muy bien. Encontraremos 5G para buenas velocidades de descarga, además con la opción de software para bloquear los datos móviles de ciertas aplicaciones. De esta forma te evitas malas sorpresas en tu consumo de datos móviles porque solo podrán acceder a internet por Wi-Fi. También soportan eSIM para que puedas escanear códigos QR simplemente y agregar un servicio de datos sin necesidad de comprar una tarjeta SIM física, algo que resulta especialmente útil en los viajes. Con respecto a Wi-Fi, veremos diferencias, aunque no tan marcadas. El modelo base soporta Wi-Fi 6E, el modelo Pro llega hasta Wi-Fi 7, así que ahí dependerá mucho de qué versión de Wi-Fi usas en los routers de tu casa. Si tienes Wi-Fi 7, este sí lo puede llegar a aprovechar al máximo. Ambos vienen con Bluetooth 6, ambos traen NFC para poder hacer pagos móviles directamente acercando el celular a terminales bancarias. Sí integran OTG para poner accesorios a través del puerto USB-C. Por cierto, ninguno de los dos puede proyectar su pantalla por cable. Creo que eso es entendible en el modelo base, pero otra vez es un aspecto donde el modelo Pro puede quedar a deber un poco por el rango de precio en el que se ubica. Sí vamos a poder proyectar la pantalla, pero debe ser de forma inalámbrica, y en este caso afortunadamente sí incluye opciones como para ocultar notificaciones o transmitir con la pantalla apagada para no consumir tanta batería, o incluso transmitir solo una aplicación mientras estás utilizando el celular en otras tareas. Ambos pueden conectarse a tu vehículo a través de Android Auto, y en cuanto a los sensores funcionan exactamente igual. Vienen con acelerómetro, sensor de campo geomagnético y orientación, también giroscopio, sensor de luz, y el sensor de proximidad puede llegar a ser un poco polémico siempre en los dispositivos de Xiaomi. En este caso parece ser de contacto, es decir, que si no está tocando por completo tu cara, no se va a apagar la pantalla o no se detecta que se esté utilizando. Entonces es simplemente curioso el funcionamiento que encontramos por aquí. Adicional a esto, viene también con infrarrojo para que puedas utilizarlos como control remoto universal, aunque curiosamente no están en el marco, sino en la parte de atrás, justamente donde están los módulos de cámara. Así que puedes utilizar la aplicación Mi Remoto para poder controlar estos dispositivos a distancia. Esa es una característica destacada porque no todos los celulares lo integran. Ahora hablemos rápidamente sobre el ecosistema porque creo que esa es una ventaja de Xiaomi. Tiene muchísimos dispositivos a su alrededor que puedes conectarle, como la Xiaomi Pad, Xiaomi Band, Smartwatch, Bots. Incluso en algunas regiones está la Xiaomi Book, que es su laptop con Windows, aunque todavía no están disponibles en México. Pero para el hogar inteligente también ofrecen diferentes accesorios que puedes conectar a través de su aplicación Mi Home. Y por supuesto, no solo tienen la marca Xiaomi, sino también tienen la marca Redmi y la marca Poco para todavía tener mayor disponibilidad de accesorios, ya que Xiaomi ha desarrollado diferentes tecnologías como interconectividad para que funcionen de manera conectada los dispositivos. Por ejemplo, tienes la función multicámara o puedes compartir portapapeles y más. También incluyen Xiaomi Share para poder compartir archivos de manera inalámbrica entre dispositivos de la misma marca, e incluso traen una nueva función llamada comunicación sin conexión Xiaomi, que básicamente son llamadas por Bluetooth entre dispositivos de la misma marca. Si de pronto te vas a las cabañas y no hay señal móvil ahí, por lo menos tienes este nivel de conexión básico porque no soporta un alcance larguísimo, pero ayuda. Y por supuesto también incluye las propias tecnologías desarrolladas por Google como Quick Share, Google Fast Pair, y también nos da acceso a Google Drive y Google Home como servicios adicionales. Pero Xiaomi es una marca que sí intenta desarrollar sus propios servicios como Xiaomi Home, que ya te mencioné, o tienen incluso su propia tienda de aplicaciones llamada App Mall. Tienen su propia plataforma de salud con Mi Fitness que debes instalar por separado. En fin, lo que me gustaría sería ver Xiaomi Cloud en estos dispositivos porque eso sí está disponible en China, pero de forma global le dan un poco más de prioridad a Google. Vamos a probar el rendimiento del Xiaomi 15T abriendo varias aplicaciones. Este dispositivo tiene el procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra, construido en un proceso de 4 nanómetros con su núcleo más potente corriendo hasta 3.25 GHz. Además incluye 12 GB de RAM LPDDR5X. Y como ves, tardó 2.3 segundos en promedio en abrir cada aplicación, lo cual no está mal, sobre todo para el rango de precio en el que está compitiendo. Vamos a ver ahora qué tal está
está optimizada la memoria RAM, que es bastante grande en cuanto a RAM física. Nada de estar ofreciéndonos excesos en RAM virtual, aunque probablemente sí tiene opción de RAM virtual, pero ya desde la RAM física definitivamente nos ofrece una muy buena capacidad que sí se ve reflejada aquí. No estamos viendo que las aplicaciones se reinicien a pesar de que tenemos 16 aplicaciones abiertas. No vemos en ningún momento que el celular se ponga lento, que muestre pantallazos blancos ni reinicios constantes. Así que en ese sentido creo que la experiencia es bastante buena y positiva. Como te comentaba, sí tiene memoria RAM virtual. Por default viene activada con 6 GB. Yo recomendaría más desactivarla, pero bueno, esa opción aquí existe y configurada de esta manera. El almacenamiento es de 512 GB. Este definitivamente que es uno de sus puntos más fuertes porque nos ofrece muchísimo espacio para poder ahí tener muchas fotos, muchos videos, incluso muchos juegos, y el dispositivo no se va a llegar a llenar con frecuencia. Además de que es almacenamiento UFS 4.1 de muy buena velocidad. Pero para los que les gustan los números, vamos a ejecutar una prueba para medir la velocidad de este almacenamiento. Y ahí lo tenemos, lectura de 3917 megabytes por segundo y escritura de 3722 megabytes por segundo. Es realmente muy rápido. Esto lo vas a notar porque las aplicaciones se van a instalar rápido, o por ejemplo si exportas videos también vas a notar una buena velocidad, entre otras cosas. Ahora vamos a probar el rendimiento del Xiaomi 15T Pro, que integra el procesador MediaTek Dimensity 9400 Plus, construido en un proceso de 3 nanómetros. Su núcleo más poderoso corre hasta 3.73 GHz e incluye también 12 GB de RAM LPDDR5X. Como ves, nos dio 1.8 segundos de promedio en abrir cada una de las aplicaciones, mostrando muy buena velocidad al nivel de un dispositivo de gama alta. Ahora observa cómo le va moviéndonos aquí entre algunas aplicaciones, incluso navegando entre algunos feeds sociales. Definitivamente parece que el dispositivo se está moviendo de manera correcta y fluida. El dispositivo tiene un procesador de gama alta, así que este es el rendimiento que esperábamos. No esperábamos que fuera a ir un menos fluido o algo por el estilo, pero por lo menos no nos está decepcionando porque hay algunos otros dispositivos donde el dato impresiona, pero el uso decepciona. Aquí afortunadamente le va bastante bien. No estamos viendo trabas en ningún momento. Te recuerdo que en este caso, al integrar tanta memoria RAM física, no dependerá demasiado de la RAM virtual, que de cualquier manera, como ya te había comentado, está disponible en la configuración. Ahora observa cómo le va más o menos con estos otros filtros que pueden llegar a ser un poco complejos. Creo que los mueve con relativa facilidad. No parece que se esté quedando congelado en ningún momento ni nada por el estilo. Así que el procesador realmente resulta eficiente. Este modelo también tiene 512 GB de almacenamiento. Y te recuerdo que Xiaomi nos ofrece todavía un almacenamiento adicional un tanto extraño. En este caso son 16 GB adicionales a lo que ya trae el sistema. Y con respecto a herramientas de limpieza, observa que trae un limpiador con un solo toque que elimina archivos en caché, también archivos obsoletos y algunas otras cosas, pero no está tan especializado como si lo puedes encontrar en la sección de limpieza profunda, donde también nos sugiere videos que puedan estar muy pesados, aplicaciones o datos de aplicaciones e incluso fotos que pueden llegar a ser innecesarias. Observa que en este caso está haciendo este análisis y también trae el limpiador de WhatsApp y limpiador de Facebook. Observa que al ingresar a la sección de fotografías nos da estas categorías como fotos duplicadas, accidentales o fotos que están muy subexpuestas o sobreexpuestas. Me parece muy buena herramienta para limpiar rápidamente tu almacenamiento. En teoría deberían tener la misma velocidad de escritura y lectura en el almacenamiento, pero también vamos a ejecutar esta prueba. De hecho, este dispositivo es todavía más rápido, alcanzando 4242.9 megabytes por segundo en lectura y 3954.2 megabytes por segundo en escritura. Definitivamente sí vemos justificado el hecho de ser un modelo Pro. En este sentido cumple muy bien. Pero ahora vamos a ponerlos a prueba en un entorno de la vida real sin tantos números. Vamos a exportar unos videos que tenemos por aquí ya editados. En este caso estamos hablando de proyectos en 4K, así que vamos a empezar. Son videos grabados con estos dispositivos en 4K a 30 fotogramas por segundo con una duración total de 1 minuto. Y listo, el modelo Pro me ha sorprendido por completo. Fueron 9 segundos nada más los que tardó en exportar un proyecto de 1 minuto en 4K. Brutal, sencillamente. Y de hecho, el modelo base para su rango de precio también me ha sorprendido muchísimo, tardando solo 16 segundos. Definitivamente que ambos dispositivos
dispositivos son muy poderosos. Para los juegos tendremos disponible la función Game Turbo, que curiosamente tienes que configurarla desde la aplicación de seguridad, pero bueno, aquí vamos a encontrar que después cambia de nombre a Game Space y nos tiene recopilados los juegos que tenemos instalados, pero lo interesante y curioso es que también nos dará acceso a los ajustes de la GPU, donde podemos personalizar el desempeño que queremos que tenga en estos juegos de manera individual. También le podemos dar un vistazo al monitoreo de la batería y el consumo de CPU, y en la configuración simplemente podemos establecer si queremos estos atajos adicionales mientras estamos jugando o queremos también mejorar el comportamiento del modo rendimiento o incluso también cómo queremos que se comporte el modo no molestar. Pero vamos a ejecutar uno de los contenidos para que veas cómo al momento de abrir un juego también tendremos aquí una barra lateral especial donde vamos a encontrar más botones. Por ejemplo, optimizar con un solo toque, que nos permite acceder al modo juego, limpiar la memoria RAM, optimizar la conectividad Wi-Fi y más para poder mejorar nuestra experiencia en los juegos. También vamos a tener por aquí la personalización del rendimiento si queremos, por ejemplo, algún estilo visual especial con HDR y más. También si queremos mejorar la respuesta de los controles táctiles e incluso optimizar la conectividad de la red. También por aquí podemos limpiar la memoria RAM con un solo toque y tenemos otras opciones como no molestar, capturas de pantalla, grabaciones de pantalla, proyección de pantalla de forma inalámbrica, o aquí también podemos manipular el brillo rápidamente o cambiar el estilo de las notificaciones, ya que de forma predeterminada las notificaciones podrían ser un poco intrusivas, aunque puedes deslizarlas hacia abajo para abrir la aplicación y responder tu mensaje sin salir de tu juego. Pero bueno, con esta opción cambias el estilo de las notificaciones para que no interrumpan demasiado tu jugabilidad, sino que simplemente se muestren en una tira que va corriendo alrededor de la pantalla. También tenemos una opción para carga lenta que permite que la batería no se caliente tanto mientras estás jugando y tienes enchufado el cargador. Y finalmente tienes una opción para modificar tu voz cuando estás en una aplicación que tiene soporte para chat a través de audio, y tenemos también acceso a estos temporizadores flotantes que pueden servirte en algunos contenidos también. Por último, aquí también tienes esta barra para acceder a las aplicaciones que tú quieras sin salir de tu juego. Pero comencemos a hablar de los resultados del Xiaomi 15T. En Call of Duty de forma predeterminada tiene la calidad gráfica muy alta, pero también puedes subir a una calidad máxima y al mismo tiempo utilizar la tasa de cuadros máxima. Si usas la tasa ultra, la calidad gráfica desciende al nivel medio, es decir, esto es lo que nos da la gama alta, y verlo en un dispositivo de este precio creo que es muy bueno. Este dispositivo va a destacar muchísimo por su buen rendimiento. Y ahora veamos un poco del gameplay. En este caso debo contarte que la grabación de pantalla de forma predeterminada se hace a 24 fotogramas por segundo, pero afortunadamente sí nos deja subirlo a 60, y en este caso activamos el modo de alto rendimiento. Debo decirte que el dispositivo se desempeña muy bien en los juegos, mostrándonos 60 fotogramas por segundo en promedio en esta partida, con una estabilidad excelente y también un buen control de la temperatura. Como ves, en este caso llegó hasta 40.4 grados Celsius. Después le dimos prioridad a la tasa de actualización en el modo Battle Royale, y en este caso llegó a 90 fotogramas por segundo. Cumple perfectamente con lo que uno esperaría de un dispositivo de este precio, de hecho sobrepasando un poco las expectativas de un celular que no va dedicado 100% a los gamers. En este caso, la temperatura llegó a 41.1 grados Celsius, otra vez cumpliendo muy bien porque la temperatura la medimos grabando la pantalla, así que va perfectamente bien. Si dejas de grabar la pantalla, la temperatura incluso será inferior, así que debes saber que es un dispositivo que nos da una jugabilidad realmente muy buena, incluso grabando la pantalla, pero si no grabas la pantalla le va todavía mejor. También jugamos en el modo multi y en este caso sí llegó a 120 fotogramas por segundo, dándole prioridad a este parámetro. Entonces la verdad es que tienes todavía más fluidez jugando de manera perfecta. Otra vez vas a ver que el dispositivo se comporta de una manera muy agradable al momento de jugar. La temperatura llegó a subir un poco más hasta 42.9 grados Celsius. Entonces tal vez si tu prioridad es jugar fresco, lo recomendable sería adaptar la tasa de actualización para que no llegue hasta 120 fotogramas por segundo, pero si tu prioridad es la fluidez, sí lo puedes disfrutar
en este dispositivo. Después jugamos Asphalt, en este caso seleccionando varios parámetros en lo más alto posible para ver de lo que era capaz. Y como te das cuenta, llegó a 60 fotogramas por segundo. Nos hubiera gustado ver 90, pero bueno, en general creo que cumple a la perfección con lo que uno esperaría de un dispositivo de este precio. Puedes jugar de manera muy fluida y otra vez el control de la temperatura parece ser algo muy destacado. Debo mencionarte que en este caso Xiaomi integra su sistema 3D Ice Loop, que tiene un sistema de refrigeración que se adhiere directamente al chip para disipar el calor con buena velocidad y mantener un rendimiento sostenido, y la verdad es que sí se nota en estas pruebas que hicimos. Después jugamos Genshin Impact, de forma predeterminada está en la calidad media. Para una prueba adecuada a su precio lo subimos a alta, a 60 fotogramas por segundo, y observa que el resultado otra vez ha sido muy bueno. Se llegan a notar ligeramente unos picos bajos, pero nada realmente grave. Sigue siendo una experiencia muy buena, muy fluida, con gráficos muy buenos, y lo que me volvió a llamar muchísimo la atención es la temperatura, que está perfectamente bien controlada en 36.3 grados Celsius. Definitivamente que Xiaomi ha trabajado muy bien este aspecto. Han integrado algo que ellos llaman Loop Heat Pipe, que es un sistema de transferencia de calor pasivo que tiene 13% más área que la generación pasada, y definitivamente que se nota en estas pruebas que estamos haciendo. Después jugamos Car X Street. En este caso mantuvimos la configuración predeterminada, simplemente desbloqueamos el límite de fotogramas por segundo para ver lo que era capaz de hacer. Y otra vez la experiencia ha sido muy buena, 60 fotogramas por segundo en promedio, con el pico más bajo apenas en 55 y un excelente control de la temperatura. Así que este dispositivo fácilmente podría soportar una calidad superior a la que generalmente usamos en su rango de precio. Aunque grabando la pantalla sí vemos un poquito menos de fluidez, pero sin grabar la pantalla se ve muy fluido. Después jugamos Zenless Zone Zero, que está en calidad media por default. Lo mantuvimos ahí, simplemente subiendo a 60 fotogramas por segundo para ver cómo le iba. Y este juego la verdad es que es bastante demandante y aún así le fue muy bien. Tuvo algunos picos bajos, pero que en realidad no llegan a bajar de forma dramática. Se registraron en 48 fotogramas por segundo, así que el promedio fue de 59, por lo tanto le fue muy bien. Y otra vez, repitiendo fórmula con muy buen control de la temperatura, llegando apenas hasta 41.1 grados Celsius. La experiencia fue muy buena considerando el nivel de precio que tiene este dispositivo. Después jugamos Wuthering Waves. Este es uno de los juegos más pesados. Observa que está de forma predeterminada en equilibrado. Lo mantuvimos ahí, pero lo subimos a 60 fotogramas por segundo para ver si era capaz de llegar hasta ahí, y también activamos algunos pocos efectos adicionales. Nuevamente vemos que el dispositivo es capaz de mantener una experiencia muy fluida en este contenido. Aunque es cierto que no nos tocó ninguna batalla extrema que tendría más efectos especiales, pero en general se ve que el dispositivo sí es capaz de correr de manera fluida este contenido. Por último, jugamos Bright Memory, uno de los juegos más complicados que hemos visto. Lo configuramos en 60 fotogramas por segundo para ver cómo le iba, manteniendo el resto de parámetros como ya venían por default. Y otra vez, la experiencia ha sido muy buena. Observa este nivel de fluidez, y este juego sí tiene efectos visuales un poco más avanzados que se notan en esta partida. Definitivamente es un dispositivo de muy buena capacidad al momento de jugar, aunque en este contenido sí llegó a tener un calentamiento un poco más alto, de 43.6 grados Celsius, pero comparado con lo que vemos con otros dispositivos se mantiene muy bien. De hecho, tiene una lámina de grafito en el marco central 11% más grande que la generación pasada, e insisto, sí se nota que tiene un muy buen sistema de refrigeración. Pero vamos a probar ahora el modelo Pro, que en Call of Duty tiene la misma compatibilidad gráfica, permitiéndonos activar muchísimos efectos adicionales. Y los resultados la verdad es que fueron muy similares. Vamos a notar también un desempeño muy bueno, con muy buena estabilidad. Apenas llegó a bajar hasta 58 fotogramas por segundo, entonces básicamente es un desempeño muy bueno, con 38.8 grados Celsius en su temperatura, así que también aquí vemos una buena refrigeración. Después jugamos en el modo Ultra para tener más fluidez, y el resultado es lo que esperábamos en la gama. Sí llegó a 120 fotogramas por segundo en este modo Battle Royale, así que la fluidez es perfecta. Puedes jugar con una soltura muy buena y además también conservar buenos gráficos, y con un control de temperatura que otra vez es destacado, llegando a 40.1 grados Celsius. Después en Asphalt subimos toda la configuración a lo máximo posible para ver si iba a ser capaz de llegar a 120 fotogramas por segundo
segundo o no. Y desafortunadamente se limitó a 60 fotogramas por segundo. Aquí digamos que sí nos quedó a deber un poco, sobre todo porque ya estamos hablando de un dispositivo que compite en la gama alta. Pero bueno, lo ejecutó con muchísima facilidad a 60 fotogramas por segundo, de hecho de una manera muy fresca, así que parece extraño que no haya permitido subir a más de 60 fotogramas por segundo. En Genshin Impact está de forma predeterminada en calidad alta, pero lo subimos a muy alta, a 60 fotogramas por segundo, para ver cómo le iba. Y otra vez el rendimiento es excelente, no se calienta, va muy fluido, con muy buena estabilidad, definitivamente que rinde al nivel de un ultra prácticamente, y eso que en este caso está en la entrada de la gama alta, pero ves que el desempeño es brutal. En este caso sí nos tocó una batalla más marcada con diferentes efectos y tú mismo estás viendo que se desempeña muy pero muy fluido. Después jugamos Car X Street, en este caso lo configuramos con todos los efectos al máximo y observa que el resultado fue muy positivo. Otra vez 60 fotogramas por segundo en promedio y la verdad es que le fue bastante bien, aunque sí se llegó a calentar un poco con 43.8 grados Celsius, pero esto fue grabando la pantalla. Después dejamos de grabar la pantalla y seguimos jugando y bajó prácticamente un grado, lo cual es notable en un teléfono que sigue todavía jugando, así que para partidas prolongadas le va muy bien. En este caso, su área de superficie del Loop Heat Pipe es 12% mayor que la generación pasada y nuevamente creo que sí se llega a notar el buen sistema de refrigeración que incorpora Xiaomi en este dispositivo. Después jugamos Zenless Zone Zero, de forma predeterminada ya está en calidad alta, pero lo subimos a tope a 60 fotogramas por segundo también para ver cuál era el resultado. Y hay que decir que inició ligeramente inestable curiosamente, pero en general se mantuvo bastante fluido la mayor parte de la partida. En la gráfica ves un pico bajo, pero nada más fue al ponerle pausa al juego, así que en general la estabilidad ha sido muy buena y otra vez controlando muy bien la temperatura. De hecho bajó a 40.8 grados Celsius. Te recuerdo que todos estos juegos los vamos ejecutando uno tras otro, así que también podemos confirmarte que en partidas prolongadas sí nos puede mostrar un rendimiento sostenido de buena calidad. Después jugamos Guttering Waves, cambiando el ajuste equilibrado para subir a la calidad más alta posible, ultra alta, con 60 fotogramas por segundo, habilitando casi todos los efectos posibles. Y observa que otra vez la experiencia fue muy buena, con 59 fotogramas por segundo en promedio. Aquí sí nos tocó una parte de batalla que le fue bastante bien. En la gráfica ves otra vez un pequeño pico bajo, pero fue una pantalla en negro antes de cargar una animación. Entonces, mientras estás jugando le va bastante bien, sin problemas, muy buena jugabilidad. Incluso otra vez hay que destacar el excelente control de temperatura que tiene en 41.3 grados Celsius, a pesar de que es uno de los juegos más pesados. Por último jugamos Bright Memory, subiendo hasta 120 fotogramas por segundo, también habilitando efectos adicionales para ver el resultado. Y hay que recordar que le pusimos una prueba prácticamente de un dispositivo ultra y le fue bastante bien, aunque aquí sí se notan un poco más de fluctuaciones, con 73 fotogramas por segundo en promedio. Entonces sí se ven ahí unos momentos de inestabilidad, momentos donde suben y bajan los fotogramas por segundo. Si lo limitamos a 60 fotogramas por segundo, yo creo que tendríamos una jugabilidad muchísimo más estable, pero bueno, aquí quisimos ponerle esta prueba compleja. Por ponerte una referencia, le fue mejor que al iPhone 17 Pro Max, para que veas el nivel de rendimiento que tiene este dispositivo. Definitivamente le va muy bien para jugar. En conclusión, primero déjame contarte mi sensación sobre el Xiaomi 15T. Este es un dispositivo que creo que puede competir muy bien. Como sus principales argumentos tiene el rendimiento, que es sencillamente brutal. Si tu prioridad son los juegos, le va perfectamente bien. Y en este caso, a diferencia de otros dispositivos enfocados a gamers, no descuida tanto el apartado fotográfico. Tiene buenas cámaras traseras, aunque la cámara frontal está muy sencilla. Además tiene marcos de plástico que también podrían dar una sensación inferior comparada con el precio que tiene, pero afortunadamente tiene buena resistencia al agua, muy buena pantalla. Si tu prioridad es la duración de batería, creo que este no llega a ser tan destacado, pero afortunadamente carga rápido. Pero creo que como todo gama media puede llegar a competir bien, con algunas fortalezas y otras debilidades. Tú decidirás como usuario si es lo que estás buscando o no. En general yo te diría que si te gusta mucho jugar, pero no quieres sacrificar mucha cámara como lo hacen muchos smartphones gamers, este sería una buena opción. Solo si me hubiera gustado ver una cámara frontal más avanzada,
porque esta sí está muy fea, así que si tu prioridad son las selfies, creo que no te van a gustar mucho. Ahora, sobre el Xiaomi 15T Pro, creo que sucede un poco lo mismo que sucede con el Xiaomi 15T, es decir, en su rango de precio puede llegar a competir muy bien, con algunos aspectos muy destacados y otros donde puede llegar a decepcionar un poco. A nivel de diseño creo que cumple a la perfección, aunque ya hay otros dispositivos que ofrecen más resistencia al agua, pero lo veo un poco innecesario. Creo que para la vida práctica cumple bien. La pantalla también es muy buena, el sonido estéreo podríamos decir que es mediano, pero funciona. La cámara frontal es donde decepciona y de manera brutal, porque es una cámara que está al nivel de un gama media, ni siquiera media alta, y ver esto en un dispositivo que ya se posiciona en un segmento de gama alta decepciona bastante. Afortunadamente las cámaras traseras sí recuperan mucho de lo que pierde la cámara frontal, dándonos una muy buena calidad en fotografía. Sobre todo si te gusta mucho la fotografía de retrato, vas a poder aprovechar este lente de periscopio que tiene, que creo que es de lo más atractivo. En el segmento podríamos estar delante del mejor zoom, al menos a nivel de fotografía. También en grabación de video creo que cumple bien, pero la duración de batería es donde creo que se puede llegar a quedar un poco corto. No parece tan optimizada a pesar de su capacidad de 5500 mAh. Afortunadamente se compensa con una carga bastante rápida, que en unos 39 minutos lo puedes tener de 0 a 100, así que en la vida práctica con 30 minutos de carga va a ser suficiente. Y nuevamente el rendimiento es de sus puntos más brillantes, porque para jugar es brutal, para las aplicaciones, para la edición de video, para todo esto definitivamente se desempeña de una manera elevadísima que hará que disfrutes muchísimo la experiencia. Así que es un dispositivo que definitivamente no va a ser tan fácil que te decepcione, a menos que tu prioridad sean las selfies o que quieras un dispositivo que le dure la batería muchísimo tiempo. Este no va a cumplir tus expectativas ahí. Además tiene un lector de huellas óptico que creo que para el rango de precio ya debería ser ultrasónico, pero son detallitos nada más que simplemente tú como usuario debes ver si perdonarías esto o no en tu experiencia de usuario. Por el momento hemos llegado al final de este video review enorme. Ya me estoy arrepintiendo de haber integrado dos celulares en el mismo review. Creo que no lo volveré a hacer, pero ya lo terminamos. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima. Gracias por haber visto este contenido. La mejor manera de apoyar mi trabajo es viendo, comentando y compartiendo, así que muchísimas gracias a todos los que hacen esto. Si deseas apoyar de otra manera mi contenido, puedes unirte a los miembros con el enlace que te dejo en la descripción. Hay varios niveles. Si eliges el nivel fan del recuento, tu nombre aparecerá en los créditos finales de mi sección de noticias. Si eliges partner del recuento, tu nombre será mencionado al inicio y tendrás acceso prioritario al recuento en cuanto se termina de editar. Y finalmente puedes elegir el nivel All Access, que además de los beneficios anteriores te da acceso anticipado a unboxings, reviews y otros videos inmediatamente cuando los terminamos de editar. Y también te da acceso a vlogs de viaje, detrás de cámaras y bloopers. Nuevamente, muchísimas gracias por apoyar mi contenido.